Buenas tardes, estamos aquí nuevamente con un nuevo programa del Mundo al Revés. Esta vez con el tema La Mente, aquel programa, ¿cierto? Aquel sistema que nos guía, que nos comanda desde que nacemos hasta, inclusive tal vez hasta después que morimos. Por lo tanto estaremos el siguiente par de horas abordando este interesante tema con la compañía de ustedes, por supuesto, y también a través de los comentarios y reflexiones que nos están colocando en este momento en el Facebook. Si ustedes mal no recuerdan, el día de antes de ayer sí, coloqué un post anunciando sobre este tema para que pudieran aquellos que no se pueden conectar ir colocando sus apreciaciones. Vamos a partir primero por definir un poco qué es la mente en términos de lo que yo he podido investigar. La mente es el programa que rige nuestras vidas desde que entramos en la ilusión hasta que salimos de ella. La mente es un software complejo, extremadamente inteligente y cuyas principales funciones, aparte de suministrarnos la inteligencia, ¿cierto?, es procurarnos los tres pilares de la opresión material, que son el miedo, el deseo y el apego. El vocablo mente, del latín mens, propósito, o mentis también, está emparentado con el concepto de mentira, donde ésta significa construir con la mente. Por lo que todo constructo derivado de la mente será de facto una mentira, la mentira que nos simula como una malla hinduista todo lo que nuestros sentidos perciben. Algunas personas suponen a la mente como el cerebro, como parte del cerebro, pero la verdad es que al parecer no es así. El cerebro es un objeto físico, construido por la misma mente, mientras que la mente es el programa intangible, cierto, que está estrechamente ligado al alma. De hecho, no olvidemos que el alma, el concepto de alma, también estrechamente ligado con el concepto de psiquis, de psique, ¿ya? Que también vendría a ser como lo mismo. Algunos lo confunden con el término del espíritu, pero la psique vendría a ser la misma alma. Por lo tanto, al morir el cuerpo, la mente en conjunto con el alma aún aprisionan al espíritu para llevarle a través de esta artimaña arcóntica del túnel de luz, o el truco que sea necesario en realidad, a la siguiente encarnación, a la persona recién fallecida, donde el espíritu al encarnar va a tener un nuevo cuerpo, una nueva alma y una nueva mente carcelera, ¿cierto? Donde por supuesto la mente se encargará de borrar todo recuerdo de la vida anterior para volver a recrear como en un eterno déjà vu todo lo que sea necesario para que el espíritu nunca se dé cuenta del engaño de esa nueva vida, es decir, que está nuevamente metido en una ilusión que probablemente ya ha vivido durante miles de años en el engaño del tiempo. Por lo tanto, tenemos que tratar de comprender que la mente es una entidad ligada al mundo material y que está estrechamente vinculada con la posibilidad de que puede ser que nosotros no seamos nosotros, es decir, nosotros lo que conocemos como el yo que conocemos como nuestra personalidad, sea de facto una entidad foránea, una especie de arconte o gobernante que nos está comandando, ¿cierto?, a través de la dualidad, a través de este sentir entre miedo y amor, ¿cierto? Pero miedo entendido como la falta de amor y este amor entendido como el apego, el amor que lamentablemente comprendemos dentro de la dualidad o del mundo material. Y por lo tanto nos mete en una vicisitud, nos mete en un problema eterno, ¿cierto?, dentro de la matrix temporal, en donde nosotros nos es muy difícil dirimir o decidir y decir, a ver, en qué estamos metidos. Es tan fuerte, es tan potente la holografía, la malla en donde estamos metidos nosotros, en que de todas maneras la vamos a tomar como real. En ese sentido yo siempre he dividido, ¿cierto?, el mundo real del mundo ilusorio. El mundo real vendría a ser el mundo espiritual y el mundo ilusorio vendría a ser este mundo mental, es decir, la Matrix es la propia mente. No es el mundo material en sí, sino que la mente que recrea el mundo material. Bueno, por lo tanto, en ese hilo que yo había puesto el 9 de agosto, yo pedí, para los que no se pudieran conectar, que colocaran algunos comentarios, ¿cierto?, que vamos a tratar acá.
Por lo tanto, vamos a ir leyendo algunas de las cosas, algunas de las reflexiones que colocaron allí. Carla Marín me coloca: gracias amigo por el tema de este jueves, y aprovechando el tema en lo personal, siento que siempre la mente me juega malas pasadas. Y trato de ser consciente de esto. Sigue interrumpiendo, que escucha mi corazón, es como una lucha. Bueno, eso quería decirte. Saludos y gracias por todo. Eso es precisamente, Carla, por lo que estaba hablando recién, porque la mente es la creadora de la dualidad, la mente es la creadora del conflicto. La mente está encargada de distraernos con esta lucha externa para que el ser humano, o el espíritu en realidad atrapado en el ser humano, no tenga la posibilidad de encontrarse a sí mismo, en la unidad. Por eso es que la dualidad está siempre puesta allí frente a nuestros ojos a través del juego mental, del juego de la mente, del juego del bien y el mal, el juego de la luz y la tiniebla, una luz falsa obviamente, ¿cierto? La tiniebla, porque la dualidad, no olvidemos que es exactamente, son dos lados, pero que en el fondo representan un todo, son dos bandos pero en el fondo son el mismo. Es la misma dualidad que crea en la política la izquierda y la derecha, en el fondo, al final son lo mismo. O la dualidad que crea el yin y el yang también, de alguna manera son lo mismo. Por lo tanto, no hay que confundir también la dualidad con la complementariedad. En la unidad, en el mundo verdadero espiritual, ¿cierto?, está la complementariedad de los opuestos. En cambio, en la dualidad está la confrontación de los opuestos, pero es una confrontación falsa. Es una confrontación puesta para distraernos de nosotros mismos. Veamos ahí, Sonia Lucy coloca la eterna pregunta, Jorge Zamora: ¿para qué este juego de la mentira, de entrar y salir una y otra vez por medio de la reencarnación? ¿Para qué? ¿Cómo llegar al fin de esto? Desearía poder elegir jamás volver. ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son las reglas? ¿Cómo elijo salir de esta mentira? Un abrazo. Bueno, la verdad es que el camino de la liberación espiritual es un camino completamente individual. Es una puerta que algunos maestros pueden mostrar, algunos guías también pueden mostrar. Guías que es muy importante no subirlos al pedestal, es decir, no empezar a idolatrarlos, no empezar a decirles que son, empezar a seguirlos en el fondo, en el sentido de creer que ellos nos van a liberar, no, sino que el guía, el maestro está puesto allí, o llega en algún momento determinado en la vida de cada uno para mostrarnos la puerta, y esa puerta, que en cierta medida la descubrimos nosotros mismos también, a través de esa guía, la podemos solamente atravesar nosotros. Ahora, por lo que yo he podido establecer, es que para poder encontrar el camino hacia la liberación espiritual, es decir, liberarnos de la mente, liberarnos de la dualidad, tiene que ver principalmente con el hecho de dejar de trabajar para este arconte, para este gobernante, que es intrínsecamente egoísta. La mente, tenemos que tener claro que es egoísta de por sí, trabaja para sí misma. Por lo tanto, cuando empezamos a trabajar en voluntad, con conciencia, con sabiduría y humildad, ¿cierto?, en pos de la bondad principalmente, aquella bondad que da pero no espera nada a cambio, se puede empezar a dilucidar el camino interno, el camino hacia adentro, el camino que en cierta medida nos entregaban maestros como Jesús, por ejemplo, o el propio Buda, que el camino es interior, es decir, por lo tanto la figura del Salvador, la figura de este superhéroe que va a llegar y nos va a tomar de la manito y nos va a rescatar, es una imagen falsa, es una imagen que está allí puesta para hacer que las personas no hagan su propio trabajo consciente. Por lo tanto, es muy importante trabajar sin ese egoísmo en el trabajo del dar, es decir, la bondad entendida como una instancia de entregar, pero sin esperar nada, absolutamente nada a cambio. De hecho, ante la propia instancia de tener claro esto y decir, bueno, yo voy a hacer el bien para obtener el camino, digamos, interno, pero ya cuando yo estoy colocando un interés, es decir, estoy dando por el interés de encontrar el mismo camino, ya estoy en el fondo dándome un balazo en el pie, porque ya estoy esperando algo a cambio. Por lo tanto, ahí viene la dificultad de obrar en verdadera bondad. De hecho, muchos ultra ricos o personas muy ricas, ¿cierto?, que entregan dinero a personas pobres, etcétera, ellos creen que están de alguna manera liberándose, que están comprándose un pedacito de cielo, por decirlo de alguna manera. Pero no es así, es decir, es bastante más complejo el hecho de aprender a trabajar con la bondad, con la verdadera bondad.
Ese es un punto. El otro punto es ese derribar la barrera que impone el miedo, un miedo que también deriva de la mente, que también deriva de esta mentira, de esta farsa, ¿cierto? Que se nos impone constantemente frente a cualquier cosa que podamos emprender. De hecho, la mente es la creadora del Eros y el Tánatos, es decir, de la vida y la muerte. Por lo tanto, cuando nosotros queremos algo, inmediatamente a ese deseo se impone un contradeseo, es decir, la posibilidad de que aquello no ocurra. Y comienza el conflicto, es decir, un conflicto constante, de una lucha de nosotros mismos, contra nosotros mismos en el fondo, a partir de este yo falso mental, de este ego, de esta alma, que trabaja en contra de nosotros. Ahora, ¿cómo elijo salir de esta mentira? Es por lo que estaba diciendo recién. Se elige cuando uno se da cuenta de que el miedo no existe, simplemente es ausencia de amortem, de conciencia. Esa ausencia de amor es fundamental para poder entender de que el miedo no es un constructo. Ni siquiera existe dentro de la propia dualidad. Por lo tanto, hay que tener súper claro de que para poder salir de aquí es con conciencia, es decir, con el extremo o con la vibración consciente en alto, es decir, con el amor. Que dicho sea de paso, el amor no es un sentimiento ni tampoco es un pensamiento. El amor es una alta vibración consciente de fuera de la dualidad, que solamente existe en la unidad, en el mundo real, en el mundo espiritual. Por eso es que es tan difícil poder comprenderla y poder llevarla a cabo en el mundo material, porque es un ser, obviamente es parte indivisible del ser espiritual, el amor, y se define como una entidad supramaterial o inclusive antimaterial. Por lo tanto, por eso es tan difícil constatar o traer el amor al mundo material, porque es prácticamente una entidad ajena al mundo de la ilusión, al mundo de la mentira donde estamos nosotros. Por lo tanto, el amor malamente entendido, como lo entendemos tradicionalmente nosotros, el amor es un querer, es un apego, es un instrumento para atarnos al mundo material. Pero el amor verdadero, el amortem, ¿cierto? El sin muerte, es una alta vibración consciente del mundo eterno, del mundo espiritual, de este mundo incognoscible, de este mundo que nos cuesta muchísimo comprender con nuestras limitadas herramientas en el mundo material. Bueno, eso más o menos es lo que se puede decir respecto de cómo salir de la mentira, pero por lo que dije al principio, estos son solamente los esbozos básicos para poder comprender el cómo salir de la mentira, de la mente. De hecho, recordemos que mentira significa construir con la mente. Por lo tanto, tenemos que estar conscientes de que cada uno tiene que encontrar su camino, cada uno tiene que poder salir por sus propios medios, sin salvadores de por medio. Vamos a ver lo que nos escribe aquí nuestro amigo Octavio Martínez. Dice: el primer fundamento que se maneja es que todo es mente y rige a todos los demás principios del Kybalión. Ahora pueden calmar tu mente, entras en un vacío y tiene que ser duradero, porque empezarás a recordar quién eres y entonces se pondrá más problemático, porque el programa mental te enviará hologramas en forma de maestros, seres de luz, seres queridos vivos y fallecidos, etcétera. Sabemos ahora que esto es una trampa, espero les sirva a todos este entendimiento. Saludos. Sí, efectivamente, es como tú lo dices, Octavio. Es decir, la mente cuando se da cuenta que puede ser descubierta en su engaño, ¿cierto? Comienza a promover toda suerte de mentiras, ¿cierto? De holografías, de fantasmas, si lo queremos ver desde ese punto de vista, seres espirituales, guías espirituales, extraterrestres. También la mente es muy dada a inventarnos extraterrestres, buenos o malos, da lo mismo, son exactamente lo mismo, son una dualidad, trabajan para lo mismo, trabajan para mantenernos distraídos. Por lo tanto, esa mente va a estar trabajando constantemente para no ser descubierta, este arconte que viene desde la profundidad, desde el principio del engaño del tiempo, ¿cierto? Y que algunos han podido identificar como dioses, otros como arcontes, otros como los chamanes como voladores, ¿cierto? En la antigüedad dioses, en el lenguaje árabe los jinns, ¿cierto? Aquellos que se ocultan, y en el lenguaje occidental los demonios. Estos seres que saben mucho y que están ahí escondidos, siempre acechando, desde los deseos, desde los miedos y los apegos.
Por lo tanto, la mente, claro, antes de ser descubierta, prefiere enviarnos toda suerte de distractores, ¿cierto? Algo parecido a lo que le ocurrió a Buda cuando se estaba iluminando, ¿cierto? El demonio Mara se dio cuenta de que Buda estaba a punto de alcanzar la iluminación y le envía unos demonios a detenerlo, demonios que le lanzan flechas, ¿cierto? Estas flechas son detenidas porque Buda se da cuenta que son una mentira esas flechas. Y luego le manda a sus 3 hijas, bellísimas hijas que también son una mentira. Y Buda obviamente también se da cuenta de que todo es un engaño, de que el demonio Mara, que vendría a ser como el equivalente a nuestro diablo, ¿cierto? Es un surtidor, es un genio, es un jin, ¿cierto? Es un genius, es un genio creador de ilusiones. Algo parecido también a lo que es la figura del propio Yahvé, del Dios que es judeo-cristiano, que es Alá también en el mundo musulmán, es el jin, ¿cierto? Es el arconte que está allí constantemente gobernándonos. Por lo tanto, es muy probable que la figura mental, la figura de la mente que nosotros tenemos, sea simplemente una parte de estos propios arcontes o de este arconte rey, ¿cierto? Que está ahí constantemente haciendo que tengamos en cierta medida los mismos miedos, los mismos arquetipos, ¿cierto? Estos prototipos, ¿cierto? Que son compartidos de manera subconsciente por prácticamente todos nosotros. Bien, Octavio, eso es muy correcto lo que tú estás diciendo. Bueno, ahí María Isabel Jiménez me dice, ahora vos imagínate, me lo dice en argentino, que yo explico esto en mi entorno y me quieren poner chaleco de fuerza porque no quieren oír. Bueno, yo ahí un poquito le explicaba a María Isabel de que en realidad estas cosas, estos conocimientos no hay que imponérselos a nadie. Es decir, es muy importante de que si alguien quiere escucharlo, si alguien quiere recibirlo, bien, se entrega. Pero si alguien no quiere, no hay que forzar las cosas, porque se consigue exactamente el efecto contrario. Es decir, una persona que no está, no estamos hablando de mente abierta, porque la mente siempre es cerrada. Lo que hay que hacer es apagar la mente y abrir la conciencia. Es decir, las personas que están dispuestas a abrir su conciencia a estos conocimientos, van a tener la posibilidad de recordar aquello que ya sabían, porque todo esto se trata de recordar. El espíritu en realidad aquí no está aprendiendo absolutamente nada. Todo el conocimiento que existe en el espíritu es decir, no existe evolución espiritual en el mundo material, porque el espíritu es inmanente, es decir, el espíritu no cambia. Por lo tanto, las personas que están dispuestas y están apagando lo que se llama el programa de control mente y están intentando acceder a su conciencia, despertando a la conciencia, van a estar llanas y despiertas, ¿cierto?, a entender y comprender todo esto, no como una revelación, sino que en el fondo como una manera de recordar aquello que se ha olvidado desde el principio que parte esta burbuja mental, material, temporal, desde el principio del engaño. Bueno, Fernanda Aguirre, excelente tema, estaré esperando el jueves para escuchar el programa, gracias a ti. Ivana, HF Ivana, dice, ¿qué diferencia hay entre alma y espíritu? Entiendo que el alma y la mente son del sistema. Bueno, el alma y el espíritu, la diferencia que existe en que el alma se produce cuando un espíritu encarna en la materia, es decir, desde el momento que un espíritu reencarna o encarna en un cuerpo, se produce el alma. El alma es una especie de yo residual, es exactamente el yo material, pero como un fantasma, y de ahí estaría residiendo lo que sería la mente. Es decir, el alma y la mente vendrían a ser también parte del todo indivisible de control del mundo material. Por lo tanto, efectivamente, como lo dices allí, el alma y la mente son del sistema, claro. El alma y la mente son parte del sistema de control. Aquello que es de la dualidad, lo que es de la unidad es de fuera del sistema de control, es decir, el espíritu y la conciencia vendrían a ser digamos los seres reales, las entidades verdaderas que están siendo opacadas y sistemáticamente ocultadas y denostadas. Inclusive mucha gente ni siquiera cree en la existencia de un espíritu, y ha sido la gran conquista del mundo dual, ¿cierto? Sacarnos la divinidad, hacernos creer que no existe el Dios verdadero, ¿cierto? Y en cierta manera hacernos creer en el Dios material, en el Dios creador, en el Dios que creó el mundo material, el mundo mental, el mundo que tiene y mantiene atrapados a los espíritus y sus conciencias. Bueno, Vanessa Solano coloca aquí: el miedo es un sentimiento muy complejo para explicar, debido a que el miedo es una reacción o un de repente, que es lo que es llamado el susto. El espíritu no siempre percibe el miedo debido a la mente, que es el pensar o la reacción. Por consiguiente, el espíritu se amolda de acuerdo a las circunstancias de una buena vida
y si se refiere en la Biblia al Espíritu Santo. Hay espíritus inmundos desmolados y el Espíritu de la verdad. El Espíritu de la verdad es el de Jesucristo. Entonces decimos que sus enseñanzas siempre se refieren antes y después de Jesucristo, pero no es el presente del momento, porque hoy en día la gente cree el viaje astral. Bueno, un poquito confusa la redacción, pero yo por lo que entendí, que quiso decir Vanessa, ahí le explicaba un poco que el susto y el miedo son cosas diferentes. El susto es simplemente una reacción ante un ruido fuerte, etcétera. El miedo es mucho más profundo. El miedo es, lo que explicaba al principio, es la ausencia del amor. Por lo tanto, al espíritu en el fondo no lo afecta nada, simplemente está dormido acá. Ese es el único mal que en el fondo recae sobre el espíritu, que se mantiene dormido. Ahora, el tema del Espíritu Santo, ese fue un invento creado por la iglesia cristiana para poder justificar aquello que en el Génesis dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza, pero ahí sale en plural, es decir, que no fue un Dios, sino que fueron varios los que nos crearon. Entonces, para poder dilucidar, digamos, ese entuerto, nos crearon la figura del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como tres creadores, en el fondo siendo uno solo, pero digamos que en el fondo fueron los mismos arcontes, los arcontes que hemos estado hablando a través de varios programas, ¿cierto? Que son los creadores de la ilusión material. Bueno, sigamos. Paul Felay nos coloca aquí una reflexión sobre el tema de los ángeles. Dice: por lo mismo que no hay ángeles en el cielo, es más, nada tienen un angelito familiar en el cielo. Perdón que lo diga, pero así es. Sí, toda esta figura del cielo, de los ángeles y los demonios, ¿cierto? Son parte también de la dualidad, son parte del constructo mental del sistema de control que está puesto sobre nosotros. Es decir, las personas cuando mueren, ¿cierto? Este Merkaba, este sistema de energía álmico, mental, mantiene encerrada todavía, inclusive a la persona muerta, pero todavía mantiene encerrada la luz espiritual, y esa luz espiritual es llevada a ese sistema arcóntico del famoso túnel de luz que lo ven muchas personas al morir, que también es un constructo mental, y a través de esa imaginería llevan a la persona o al espíritu, lo llevan para una nueva reencarnación a través de engaños. Por lo tanto, es muy probable que muchas de las sesiones, o prácticamente todas las sesiones espiritistas y canalizaciones que se hacen a través de espíritus de personas fallecidas, en realidad son los mismos arcontes que están recreando este mundo, ¿cierto?, astral, para poder seguir engañándonos. De hecho, las famosas enseñanzas del ser uno, ¿cierto?, de estas canalizaciones a través de entidades extraterrestres, es exactamente lo mismo, es el mismo juego mental para mantenernos preocupados del afuera, para que no hagamos el viaje interior, para que no caminemos hacia adentro de nosotros. Por lo tanto, lo dices bien, Paul. No hay angelitos en el cielo, lo que hay son arcontes que se disfrazan de angelitos y también de demonios o jinns, según sea la conveniencia del momento. Bueno, vamos a leer aquí una reflexión de Paul que dice: nuestra existencia terrenal se define así por los 4 grados de abstracción de Jehová Satanás, que nos engaña de manera persistente. Primero, los 5 sentidos conocidos como un sentido de intención. Segundo, la imaginación, desde las cosas que existen en el campo terrenal, aunque estemos lejos de ellas sin sentirlas, hasta que las cosas que podamos imaginar o crear que nunca han existido. Tercero, la inteligencia, propia del uso del cerebro, los asuntos inteligibles, aunque nuestro cerebro no tengan jamás solución, los asuntos matemáticos, la fe, la religión. Cuarto, a estas alturas son fundamentales las renuncias mentales, como los miedos, los apegos, los deseos, la identidad propia y el ego. La falsa espiritualización, la metafísica en sí, los asuntos en sí del alma, la mente, al límite de sus posibilidades, endógenas como la pineal y la pituitaria, meditación, contemplación e iluminación, y exógenas como psiquismo, espiritismo, paranormalidad, y otras exógenas como el uso de drogas y otros. Estos elevados de conciencia, subconsciencia, inconsciencia, no nos engañemos. Y 5, fuera de los grados de abstracción, es la verdadera espiritualidad, acumulación de conocimientos en sabiduría que se traducen en amor y el servicio al prójimo. ¿Y por qué no oración? Pues el espíritu personal es lo único verdaderamente real y propio. Somos fractales que respondemos de manera personal y no colectiva. Alcanzar el estado espiritual crístico de máxima conciencia en tierra y otros más altos como la supraconciencia de los estados incognoscibles, increados e inmanentes. Y entonces ya tenemos la vuelta completa donde volvemos al estado básico y natural, pues la única apuesta posible que tiene el hombre hacia los mundos increados es intentar salvar su espíritu en función del verdadero Dios supremo. Todo lo demás, cuerpo, mente y alma, nacerán miles de veces, una y otra vez, si fuesen necesarias, mientras el espíritu personal no termine la tarea completa.
Has hecho un muy buen resumen, Paul. Efectivamente es así. Has hecho una descripción en el fondo de lo que es la dualidad, lo que es la mente, lo que es el alma, lo que es el cuerpo, la materia, en fin, la inteligencia también parte de la dualidad, en contraposición, ¿cierto?, con el mundo de la unidad, el mundo real, el mundo de la conciencia, el mundo de la sabiduría, el mundo del espíritu. Que obviamente de ahí, teniendo claro esta dualidad, ¿cierto? De que la dualidad en el fondo es la gobernante del mundo material, podemos en alguna manera comprender por qué este mundo es al revés, por qué este mundo es tan caótico, por qué este mundo supuestamente teniendo de todo y para todos, ¿cierto? Existe este egoísmo tan brutal, ¿cierto? De no más de 2000 personas enquistadas en los más altos cargos del poder del mundo, que tienen para sí, se podría decir, casi el 80 o 90% de todo lo que hay en la Tierra. Es decir, se puede comprender por qué la mente, en el fondo, es la que está gobernando, esta mente egoísta, esta mente que trabaja para sí misma. Por lo tanto, colectivamente hablando, estamos diciendo de que el ser humano es una máquina que fue creada para la mente, es una máquina controlada por un ego, por un egoísmo puro. Un egoísmo que está trabajando, ¿cierto?, para un supraego, una especie de Dios mental, ¿cierto?, que algunas llaman Yahvé, otros llaman Satanás, otros llaman Jehová, otros llaman Alá, etcétera, Saturno, Renfan, Amenra, un montón de nombres, ¿cierto?, que en el fondo recreamos también lo que ocurre con esta entidad dual, una entidad que lucha también contra sí misma. De hecho, eso lo podemos ver en la propia Biblia. Por ejemplo, cuando nosotros miramos lo que es el Antiguo Testamento y lo confrontamos con lo que es el Nuevo Testamento, es una dualidad también, es decir, son dos libros completamente diferentes. En la primera parte, en el Antiguo Testamento, tenemos un Dios fatal, un Dios carcelario, un Dios sanguinario, un Dios loco, de remate, es decir, capaz de matar sin ningún remordimiento hasta seres no nacidos. Y por el otro lado tenemos en el Nuevo Testamento un Dios completamente diferente que nos trae Jesús, es decir, él se refiere inclusive probablemente al Dios incognoscible, al Dios espiritual, que no tiene nada que ver con Yahvé. Y de hecho Jesús, si el Sanedrín lo manda a matar, es porque Jesús trabajó durante prácticamente todo su ministerio en contra de las leyes del propio Jehová, del propio Yahvé, y por eso es que lo matan. Por lo tanto, en la propia Biblia podemos también observar esta dualidad, ¿cierto? Es decir, el libro de cabecera de miles de millones de personas en este mundo, ¿cierto? Podemos observar que también es muy parecido a cómo trabaja la propia mente, es decir, un libro dual, una mente dual, un Dios material dual, de completamente fuera de lo que tiene que ver con la unidad, ¿cierto? Con el Dios verdadero, con el Dios espiritual, el Dios de Amortem, el Dios el Dios sin muerte. Bueno, vamos a seguir. Paqui Mateo dice: gracias, Jorge, escucho tus videos casi a diario a estas horas. Aquí ahora son las 8 de la mañana, así es que desayunas conmigo casi a diario. Ahí se ríe. La mente, me gusta mucho esa propuesta. Conocí a un maestro que decía tener la virtud de meterse en la mente de las personas. Decía que para ayudarlas a sanar, y solo con su consentimiento, claro, hasta que creía la confianza, porque según decía se podía disfrutar de su compañía hasta en la casa. Gracias a coincidir con esta persona comencé a curiosear por este mundo al revés con otra percepción. Si conoces la PNL, me gustaría escuchar tu desarrollo sobre cómo maneja el uso de la palabra. Creo que era el método que utilizaba aquel maestro para atrapar la atención de la mente. Y la pregunta sería: ¿es cierto que se puede meter a alguien en la mente y el espacio de otra persona? Y hasta el punto de poder verlo y sentirlo real, o forma parte de una sugestión inducida. Gracias, Jorge. El viernes por la mañana escucharé el programa. Bueno, Paqui, la programación neurolingüística, claro, obviamente trabaja sobre la mente, sobre este programa, y efectivamente hay personas que se pueden meter dentro de la mente de uno, porque es un programa, es decir, es un tangible en el fondo, es un intangible, pero digamos bastante tangible del mundo material, del mundo de la dualidad. De hecho, la mente consciente que nosotros utilizamos, ¿cierto? Es bastante más difícil meterse, de alguna manera, pero en la mente inconsciente, una figura que también definía Carl Jung, definía entre lo que es la mente consciente y la mente inconsciente, y la mente inconsciente es donde nacen y están los arquetipos, es decir, aquellos miedos y aquellas cosas comunes, como la religión, ¿cierto? Las creencias, que son compartidas por muchas personas. Por lo tanto, efectivamente, sobre todo en la mente inconsciente, se pueden meter estos supuestos maestros que dices tú, pero que en el fondo maestros no son, sino que son prestidigitadores,
una especie de maestros falsos, ¿cierto? Que hacen creer a las personas que a través de este manejo mental son seres superiores, pero no, simplemente son personas que por un sentir egoísta, también un sentir de control, tienen la capacidad de controlar otras mentes también. Bueno, por lo tanto, preguntas tú ahí, ¿es cierto que se puede meter a alguien en la mente y al espacio de otra persona hasta el punto de poder verlo y sentirlo real? Por supuesto, la mente tiene esa capacidad, la mente tiene la potestad en el fondo de hacernos creer que algo que no es real es real. Ustedes lo han podido ver probablemente a través de videos o en vivo, personas haciendo hipnosis, ¿cierto? A una persona se le puede inducir hipnóticamente para colocarle un vaso con agua frente a ella y decirle el hipnotizador, tú no podrás ver ese vaso con agua, y la persona va a abrir los ojos y no va a haber caso, no va a ver ese vaso con agua. ¿Por qué? Porque está en control de la mente. La mente tiene prohibido ver el vaso con agua. Por lo tanto, el mundo de la ilusión, el mundo que creemos real, es básicamente lo mismo, es un juego mental. Por lo tanto, los que gobiernan el mundo, los que gobiernan el planeta, por decirlo de alguna manera, de la ilusión, ellos en el fondo no están trabajando para controlar el dinero porque ya lo tienen, no están trabajando para controlar la tierra porque ya la tienen, ni el agua, ni los recursos, ni absolutamente nada. Ellos están trabajando constantemente sobre el control de la mente. Porque la mente es la carcelera del espíritu y el espíritu es lo único que nos puede liberar de la ilusión. Por eso es que es tan importante para ellos no permitirnos que encontremos la llave interior, que encontremos la llave al corazón, que encontremos la llave a la patria del espíritu, a este estado elevado de conciencia. Porque mientras nosotros nos mantengamos distraídos, ¿cierto?, a través del juego mental, ellos van a poder seguir con su sistema de cosecha de espíritu, que es en el fondo con lo que se alimentan. Recordemos, ya lo he dicho otras veces, lo que le decía el chamán Juan Matus a Castaneda con respecto al volador, ¿cierto?, o arconte que nos gobernaba, que en el fondo nos daba su propia mente para poder ejercer su control, el control sobre nosotros, un control que está simplemente dado en el sentido de que ellos se alimentan de nuestras energías sutiles. Es decir, los arcontes están allí esperando, ¿cierto?, a que nosotros tengamos miedo, tengamos euforia, tengamos este montón y este cúmulo de sentimientos, ¿cierto? Ojo con la palabra sentimiento, sentir mental. Por lo tanto, tenemos que tener claro de que ellos están esperando que se generen estas energías sutiles, ¿cierto?, de sufrimiento principalmente, para ellos poder alimentarse. Por eso es que el mundo es constantemente sumido en guerras, por eso es que a nosotros están constantemente metiéndonos miedo con un Armagedón, con un fin del mundo, con el terrorismo, que también lo promueven ellos mismos, ¿cierto? Ellos son los creadores del terrorismo, los gobiernos, el gobierno que está detrás de todos los gobiernos de la Tierra, este gobierno mental, este gobierno arcóntico, para que nosotros nos mantengamos con el suficiente miedo y o con la suficiente atención y o entretención para que jamás miremos hacia adentro de nosotros mismos. Por lo tanto, esa es la figura principal o el objetivo principal de esta mente, de este propósito, ¿cierto?, de mantenernos distraídos por y para siempre dentro de la matrix mental, de esta matrix dual. A ver, Dulcemente me escribe allí, me dice, si la mente es la mentira, entonces ¿cuál es la verdad? La verdad radica en lo que son los aspectos conscientes de fuera de la dualidad, es decir, la verdad reside en la unidad, en el mundo espiritual, en el mundo del amor, en el mundo consciente, en el mundo de la sabiduría. Nosotros tenemos muy pocos chispazos en la Tierra, en la ilusión de este amor verdadero, pero sí ha habido instancias donde existe el amor verdadero. De hecho, ese amor verdadero está latente en todos nosotros, en nuestros corazones. El tema es que la mente siempre está ahí luchando constantemente para que nosotros no encontremos esa llama interna, no encontremos ese Lucifer, no encontremos esa luz interna, porque nosotros somos portadores de luces, portadores de luz, la luz espiritual. De hecho, hay un viejo refrán Sioux, que de los nativos norteamericanos, dice que a grosso modo, no me acuerdo exactamente cómo es, pero dice que el viaje más difícil que tiene el hombre por hacer es el viaje de la cabeza al corazón. Es el viaje en el fondo de la mente hacia la conciencia, o desde el miedo hacia el amor, o si lo quieres entender también desde la mentira hacia la verdad.
ese viaje que todos debiéramos hacerlo es el más difícil. Es decir, para nosotros es mucho más fácil juntar dinero, qué sé yo, irnos a un retiro espiritual al Tíbet, ¿cierto? Que a lo mejor nos va a salir carísimo, y creyendo encontrar la puerta de salida por esos lados, pero no, la puerta de salida está aquí, está en nosotros mismos. El tema es que nosotros no somos conscientes, o no sabemos, o inclusive no queremos encontrar la llave para poder salir de la ilusión, de la matrix mental o de la mentira. Bueno, ahí te contesté la pregunta dulcemente. Manuel Chanción dice: Jorge, el alma es creada aquí por el Dios material y me gustaría saber cómo y cuándo la crea, y cuando morimos, ¿muere también el alma? ¿Cómo podemos evitar el engaño para no volver a este sitio que estamos? Muchas gracias. Bueno, según la gnosis primordial, recordemos que la gnosis no es una religión, por lo tanto no tenemos que confiar en aquellos que hablan de la gnosis como religión, como una religión, digamos, porque ya la palabra religión del latín religare significa volver a atar. Es decir, si nosotros tomamos la gnosis como una religión, estamos atando y no espiritualizando. Por lo tanto, la gnosis solamente la tenemos que tomar desde su etimología, que significa conocimiento, del latín gnosis, conocimiento, y es absolutamente nada más que eso. Ahora, una persona en poder del conocimiento puede hacer dos cosas: puede hacer el bien o puede hacer el mal, o puede trabajar para la dualidad, mejor dicho, o puede trabajar para la unidad, porque el bien y el mal son en realidad parte de la propia dualidad. Por lo tanto, a partir de lo que es la gnosis primordial, ¿cierto? Ya lo he comentado de manera más extensa en otros programas. El Dios material es creado por la pistisofía, ¿cierto? Por lo que viene a ser una contraparte femenina dentro de la unidad del Dios incognoscible. Lo crea, ¿cierto? Como parte de, digamos, sin el permiso de lo que vendría a ser el Dios incognoscible, de la parte masculina. Y crea obviamente a este Yahvé Yaldabaoth, este engendro. Y en el momento que lo concibe, se da cuenta que es un error y decide ocultarlo. Esto, obviamente, que esto es gnosis muy antigua. Y la pistisofía crea el mundo material, el mundo que estamos nosotros, y mete ahí para ocultar a este Yaldabaoth, a este Dios Yahvé. Una vez dentro de la matriz material, el Dios Yahvé se vuelve loco, se cree el Dios supremo y es el creador. Él es el que crea la dualidad dentro de la unidad, es decir, él se sale de la unidad y crea la dualidad para crear la confusión o el orden en el caos, que en el fondo es su manera de gobernar. Porque este Dios mental, si ustedes se dan cuenta, es un Dios del caos, es decir, es un Dios que impone un sistema y luego lo derriba él mismo a través del manejo mental, ¿cierto? Luego impone otro sistema, luego lo derriba de nuevo y así sucesivamente. Es decir, es un eterno destruir, construir, por decirlo de alguna manera. Ahora, de esa manera crea el mundo material o la ilusión en el fondo. Ahora, individualmente, cuando nosotros morimos, ¿cierto? El alma es la contenedora, lo que explicaba recién, hace un momento, la contenedora de la llama espiritual, ¿cierto? A través del truco del túnel de luz, ¿cierto? Nos vuelven a meter nuevamente en la ilusión, en un déjà vu, ¿cierto? En una rueda del samsara que nos mantiene constantemente muriendo y encarnando. El alma efectivamente muere al momento del espíritu pasar, digamos, a otra instancia u otra vida. Lo que no muere es el espíritu, el espíritu es inmortal. Es una mortem. Recuerden que el amor a mortem es sin muerte y el espíritu es parte esencial de ese amor, de esa conciencia que no muere. Ahora, ¿cómo evitar el engaño? Esa es la gran pregunta. Eso es lo complejo de dilucidar, es lo que hablaba un poco al principio, que es algo que tenemos que descubrir nosotros mismos. Es decir, teniendo el conocimiento, eliminando de la ecuación el miedo, es fundamental, y empezando a actuar en contra de lo que es el egoísmo de la mente, empezar a actuar en bondad, pero en una bondad que no debe ser instrumental. Es decir, si yo estoy pensando en ejercer la bondad, pensando en que me voy a salvar, ya estoy poniendo un precio, ya estoy colocando una condición, es decir, ya no estoy trabajando en bondad real. Por lo tanto, de ahí viene la complejidad, es decir, en qué momento la bondad se vuelve realmente bondad, ¿cierto? Cuando hay espectadores ya no es bondad, cuando yo ya lo estoy promulgando a los cuatro vientos ya no es bondad, cuando yo estoy esperando algo a cambio es bondad, y ese a cambio no necesariamente es dinero, sino que puede ser inclusive la misma idea de conseguir el camino espiritual. Es decir, si yo pongo esa condición ya estoy trabajando en contra de mí mismo nuevamente. Por lo tanto, vuelvo a repetir, el camino hacia el interior, el camino espiritual, es algo a descubrir por cada uno de nosotros. Por lo tanto, es un trabajo interno, es un trabajo individual.
único. Bueno, veamos. Maggi ahí coloca, escribe: te dejaré mi aporte hoy. Recordé este video que enviaste un día sobre la manipulación de parásitos de cerebros de las hormigas que pierden su voluntad y llegan al suicidio. Son hormigas MK Ultra. Bueno, no encontré justo ese video, sino uno más amplio que incluye la hormiga. También lo comparto aquí para ilustrar que si esto se da biológicamente en estos seres vivos, imaginemos lo que pudieran hacer con nuestra mente y voluntad a través de máquinas que interfieren en nuestras ondas cerebrales. Y el jueguito de Pokémon GO va en esa misma línea. Estamos en un mundo peligroso, tenemos el enemigo dentro. Mejor no hacerle caso a la loca de la casa, que es la mente, sino nuestra conciencia. Para ello tenemos que trabajar con el autoconocimiento, para discernir cuándo somos nosotros los dueños de nuestros pensamientos y cuándo es un ente o arconte que nos incita a hacer cosas por impulso o deseo. Muy buen tema el de hoy, un abrazo. Bueno, sí, Maggi, efectivamente, en la naturaleza, dentro de la ilusión, obviamente, la naturaleza tiene ejemplos muy claros como estos parásitos. Siento que son unas esporas que son capaces de controlar otros animales, ¿cierto? Hacer que se maten para poder ellas parasitar un cuerpo, ¿cierto? Y crear nueva vida de estas nuevas esporas. Por lo tanto, de alguna manera la naturaleza ya nos está diciendo de que esto es factible, que existe. Por lo tanto, la naturaleza del arconte, la naturaleza del parásito mental, tenemos que entenderla desde el punto de vista de algo que existe, que ha sido identificado a través de la figura del arconte en estos antiguos escritos de Nag Hammadi, que pueden estar situados por ahí por el siglo I y el siglo II de nuestra época, y que vendría a ser escrito por los cátaros, que son de facto vendrían a ser los verdaderos seguidores de las enseñanzas verdaderas de Jesús, algo que tocamos también en el programa que se llamó El verdadero mensaje de Jesús, por si alguien lo quiere escuchar, está ahí en mi canal. Bueno, Maggi también ahí escribe: ¿cuál es el margen del libre albedrío? ¿Somos libres o no? Dentro de la dualidad, lo que he estado explicando, es difícil hablar de libertad, pero dentro de la unidad, ahí estamos hablando de libertad plena, porque ahí están las virtudes o las esencias de alta vibración consciente reales, y no los sucedáneos que tenemos nosotros puestos acá en la dualidad. Bueno, Janet Rosoto ahí coloca: buenas tardes, amigo Jorge, acá saludando y molestando nuevamente. Mi pregunta es: conscientemente decidí no volver, pero al morir continuará esta mente engañándome. ¿Cómo rechazar a los hologramas en forma de familiares? Pondremos fuerza de voluntad. Muchos saludos y muchas gracias, gran programa. Bueno, gracias, Janet. Era un poco lo que hemos estado hablando todo este rato. Yo creo que el camino es individual. ¿Qué va a ocurrir al momento de nuestra muerte? Es algo que vamos a tener que dilucidar cada uno de nosotros. Yo creo que el túnel de luz es parte del arquetipo de la mente inconsciente al morir, y es algo bastante común y que ven muchas personas que de algún u otro modo han estado muertas, digamos, y han vuelto a la vida después de unos segundos o 30 segundos y relatan, digamos, este tema de que ven un túnel de luz y ahí estaban unos seres queridos, o Jesús también, ¿cierto? O ángeles que los invitaban a entrar a esta paz, ¿cierto? Obviamente se siente una paz tremenda, ¿cierto? Una paz increíble, una paz mental también. Por lo tanto, la fuerza de voluntad, es decir, de tener claro, de no caer en la seducción de aquella maravilla, ahí viene, digamos, va a ser la prueba de fuego para cada uno de nosotros para poder dilucidar si efectivamente vamos a ser capaces de resistir esa tentación de entrar con tanta paz, con tanto amor mental en ese momento, amor falso obviamente, para hacernos entrar de nuevo en el túnel y devolvernos a la rueda del samsara, devolvernos a la vida terrenal. Por lo tanto, finalmente, con respecto a esa pregunta, cada uno de nosotros va a tener que tener la suficiente buena fuerza de voluntad, y va a tener que tener la suficiente conciencia y sabiduría para discernir, ¿cierto?, el engaño de la mentira en ese momento. Recordemos que todos tenemos una parte de la unidad, el espíritu es parte de la unidad, somos fractales del Dios incognoscible. Por lo tanto, toda la sabiduría de Él está en nosotros. Que esté dormida es otro tema, es la mente el narcótico, ¿cierto?, que está puesto allí para dormirnos constantemente y mantenernos distraídos para no encontrar el yo interno, el verdadero yo. Bueno, también es importante, creo yo, de que tenemos que en alguna medida también
hablar sobre aquellas personas, aquellos estudiosos que desde algún punto de vista han sido tal vez los más citados y han sido los más controvertidos respecto del estudio de la mente, como lo son por ejemplo Sigmund Freud. Él hacía en el fondo dos calificaciones. A la primera la llama la primera tópica, que se trata de una formulación sobre la estructura de la mente o inconsciente en el sistema originario de nuestro psiquismo, donde se articulan las manifestaciones psíquicas del Eros y del Tánatos, además de los contenidos que son reprimidos de nuestra vida psíquica. No nos olvidemos que la psique proviene del griego psique y que significa alma humana. Psico, a su vez, significa aire frío, que hace alusión al momento en que el ser humano exhala su último aliento, es decir, cuando el alma abandona el cuerpo. Por lo tanto, la psique está estrechamente ligada al concepto de mente, era lo que estábamos hablando al principio. La psique es parte del alma, es parte del propio engaño. Por lo tanto, también ahí tenemos el concepto de psico, del latín psico, que significa aire frío, y está estrechamente ligado a ese momento de abandonar el alma, el cuerpo cuando se muere, ese aire frío, ¿cierto? Que sale obviamente y que todavía es contenedora de lo que explicaba recién, del espíritu, ¿cierto? Para poder intentar una nueva reencarnación a través del engaño arcóntico. Según Freud, la segunda típica, aquí se plantea una dualidad entre el ello, que es el conjunto de nuestros instintos y las fuerzas reprimidas, como el superyo, que es el conjunto de normas y restricciones interiorizadas a partir del yo ideal, que está surgido del modelo del padre o de la madre. Por lo tanto, a partir de esa dualidad se genera lo que se llama, según Freud, el conflicto neurótico, que es cuando la vida psíquica está marcada por el conflicto entre el severo super yo, que viene a ser la norma moral, es decir, lo que deberá ser, y lo que se desea. Este conflicto puede llegar a ser una neurosis, cuando el yo no es capaz de colocar paz entre el ello y el yo. Una neurosis, no nos olvidemos que no es algo que es físico, sino que es algo mental, es un conflicto, un espacio de conflicto mental que hace que la persona obviamente esté en constante combate consigo misma. En el fondo no es que la mente esté enferma, esto hay que tenerlo muy claro, la mente es así, es decir, la mente no se puede sanar, es su naturaleza, es una naturaleza dual, ahí conviven el bien y el mal, la luz y la tiniebla, el yo y el super yo que está hablando aquí según lo que postula Freud. Por lo tanto, intentar ir a un psicólogo a sanar nuestra mente es un imposible. La mente es así, no se puede sanar. Por eso que es tan importante dentro de los postulados de lo que es dualidad y unidad, ¿cierto? Destruir o apagar lo que es la mente para poder acceder a la unidad. Y eso, obviamente, dentro del mundo material prácticamente no se puede hacer. Por eso que es tan importante que al momento de morir nosotros podamos acceder a esa sabiduría, podamos acceder a esa cuota de la unidad para poder dejar atrás la dualidad, para no caer en el engaño arcóntico y volver de nuevo a la rueda del samsara, este eterno déjà vu, ¿cierto? De vida y muerte dentro de la ilusión. Por otro lado, otro de los investigadores también que me gusta mucho más que Freud, que se llama Carl Jung. De hecho, Jung y Freud en algún momento fueron amigos también, pero obviamente que las diferencias en sus postulados los hicieron separarse. Jung, por su lado, en el fondo, es considerado el padre de la psicología analítica. Él hizo uso de la entidad del ser humano y de la sociedad para poder interpretar la naturaleza de la humanidad. Él en cierta medida puso énfasis en los sueños, en el arte, en la religión y en la mitología. Jung se enfocó en el estado de la mente inconsciente a la que la parte consciente no tiene acceso en el fondo. Para Jung la mente inconsciente era la que maneja la gran cantidad de arquetipos, que son en el fondo como programas, ¿cierto? Que son compartidos por todos. De hecho, la palabra arquetipo proviene del griego archetipon, que significa el modelo principal o prototipo, es decir, son aquellas instancias mentales primigenias, ¿cierto?, que están ahí instaladas en la mente inconsciente de todos nosotros. De esa manera, en el fondo, Jung identificaba al arconte. De hecho, Jung, según todos sus estudios, él manifestaba de que todos los humanos tenemos una sombra. Es decir, hay una sombra que convive con nosotros y que es muy parecida a la sombra también que le comentaba a don Juan Matus, el chamán Juan Matus, a Carlos Castaneda. Este arconte, este volador que está allí constantemente, este ángel de la guarda, que es lo mismo, ¿cierto? Este demonio ángel que está ahí cuidándonos.
Por lo tanto, pero Jung la identificaba de una manera un poquito diferente. Él decía que esta sombra que nos acompañaba de por vida era en el fondo la parte opuesta a la personalidad del individuo. Pero, dicho sea de paso, es prácticamente lo mismo que hemos estado hablando, la dualidad. Es decir, si un individuo es de cierta manera, al mismo tiempo esa manera de ser del individuo coexiste con una manera completamente contraria. Es decir, existe una dualidad en el propio individuo que en el fondo es procreada y recreada por el arconte mente. Por lo tanto, dentro de lo que son las investigaciones de Jung y de Freud, podemos también identificar que en el fondo ambos estaban hablando de lo mismo, de manera diferente tal vez. Están hablando de esta dualidad, de esta mente que es capaz de controlarnos, ¿cierto? Y de mantenernos suficientemente entretenidos y distraídos para que no hagamos el trabajo interno, el trabajo interior. Bueno, toda vez leída la parte del jueves, vamos a pasar aquí a ver ya a la interacción que hay aquí en el post que puse hace unos minutos atrás. Viene Dianita, dice: muchas gracias por el programa y sobre todo por el contenido. Bueno, muchas gracias a ti por estar ahí. En Nidia Fuertes Restrepo dice: cuando despierta tu conciencia y te desengañas del mundo irreal, ¿no se cae en depresión y decepción del todo aún en la vida? Mira, qué interesante tu pregunta, Nidia. Sí, es muy probable caer en depresión, es muy probable caer no solamente en la depresión, sino que en el rechazo total de todo lo que te rodea. Porque cuando una persona se despierta de la ilusión, no se abre un maravilloso camino de rosas a caminar, ni viene la fama, ni viene el dinero, ni nada que te pueda hacer supuestamente feliz. Recordemos que la felicidad es la ignorancia, como dice Cipher en el personaje de Matrix. Es todo lo contrario, el conocimiento, saber el conocimiento, tener en claro lo que es la dualidad y tener claro lo que es la unidad, ¿cierto? Y de qué lado es una cosa y la otra, y empezar a tratar de trascender y practicar aquello, te empieza a producir un rechazo completo de los que están a tu alrededor. Empiezan de partida a pensar que te volviste loca. Por lo tanto, esa ignorancia de parte de los que están metidos en el mundo mental, obviamente que empiezan a ver que tú estás remando completamente hacia el otro lado. Por lo tanto, el mundo al revés de ellos, o tu mundo al derecho, digamos, ellos lo ven al revés. Y empieza la denostación, empiezan los ataques, ¿cierto? Empiezan las descalificaciones, los rechazos, los abandonos. Porque el camino de la conciencia no es un camino de rosas. Es probablemente el peor de los caminos, el más complejo de elegir, el más difícil. Por lo tanto, eso en algún momento yo lo he estado reflexionando muchísimo. De hecho, en mi presentación en Facebook yo tengo una máxima ahí muy cortita que hice en algún momento a propósito de esto mismo que está preguntando Nidia, que dice: si el camino se torna cada vez más difícil es porque es el correcto. Es decir, los caminos fáciles, los caminos de la dualidad, los caminos de la mente, que también tienen su cierta complejidad, obviamente, pero no son del todo difíciles comparado con lo que es un camino de conciencia. El camino de conciencia contiene un rechazo brutal. Por lo tanto, las personas que se meten dentro del camino de la conciencia son personas que tienen que ser muy valientes, son personas que tienen que estar absolutamente conscientes de que se les viene el mundo encima y se les va a caer a pedazos, se les va a caer completo, y es muy probable que se queden completamente solas también. Así que las personas que están intentando o están eligiendo el camino de la conciencia tienen que tener muy claro de que es muy muy difícil de que puedan ser felices dentro de la dualidad, porque ya se han dado cuenta que la felicidad que ofrece la dualidad no es real, es una mentira, es parte del constructo de la mente, es parte de la dualidad, y que la única posibilidad de felicidad real está en el amor, está en el amor verdadero. Por lo tanto, ese amor está dentro de la unidad y no dentro de la dualidad. Ahora, ¿que se puede traer un poco de ese amor verdadero a la dualidad? Sí, se puede, pero siempre va a estar ahí la mente, siempre va a estar ahí la necesidad, el deseo, el apego del mundo material, ¿cierto? Que nos va a estar constantemente sacando del amor verdadero y nos va a estar reemplazando lo va a estar reemplazando por este amor apego. Por lo tanto, te agradezco la pregunta, niña. La verdad es que sí, yo creo que yo sé que hay muchas personas que no la están pasando bien cuando han descubierto que este mundo está completamente al revés, ¿cierto? Y cuando empiezan a denunciarlo, el resto de personas que creen que este mundo al revés es un mundo al derecho, que es un mundo normal, ¿cierto? Empiezan a pensar de que estas personas se están volviendo locas, y no es así. Y es una cosa increíble. Si ustedes echan
breve vistazo a cómo es este mundo de 7.000 millones de personas, donde 1.000 millones de personas tienen hambre, donde se hace al día comida para 12.000 millones de personas, es decir, sobra comida, donde sobra dinero, donde sobran cosas, la gente se muere de hambre, 30.000 niños mueren de hambre, pero para estas personas mentales esto es normal. Es decir, de que estos sistemas de capitalismo salvaje que están dominando el mundo, este sistema, cierto, de la capitalización del trabajo de las personas, donde se les están entregando a los viejos pensiones miserables, donde se están entregando sueldos de hambre, etcétera, donde está sobrando de todo, pero según ellos faltan cosas, y el mundo es pobre, y por lo tanto hay que conformarse, etcétera. Pero en el fondo estamos presenciando un estado de egoísmo supremo, una egocracia. Este mundo es una egocracia, es un mundo dominado por el ego, por esta mente, por esta alma egoísta, ¿cierto? De unos pocos que, sumado al propio egoísmo de cada uno de nosotros, hacemos un todo brutal, ¿cierto? De un mundo completamente al revés, que lamentablemente la gran mayoría de las personas cree que es normal. Y cuando aparecen personas que empiezan a decir que esto no está bien, estas personas son las que son tomadas por locas, pero no, son las personas cuerdas, las personas que están empezando a actuar desde el corazón y a sentir o a observar desde el corazón. En el fondo se dan cuenta de que todo este entuerto es incorrecto, es perverso, está completamente al revés. No nos olvidemos que la palabra cordial, la palabra cordis, corazón, ¿cierto? Da origen a la palabra cuerdo. Por lo tanto, las personas cuerdas no son las personas en su juicio, en su sano juicio, porque el juicio es parte de la lógica, es parte de la propia inteligencia, de la razón, de la mente. Estamos hablando de que el cordis, el corazón, ¿cierto? Son personas que están empezando a obrar y a discernir y a experienciar y a armonizar desde el corazón. Por lo tanto, una persona cuerda es una persona que es capaz de ver la unidad, que es capaz de darse cuenta de la brutalidad, de la dualidad y combatirla. Y esos guerreros de la unidad, esos guerreros del amor, en el fondo son los que la están pasando mal, son los que están siendo denostados por el mundo mental, por este mundo de zombies, ¿cierto? Que cree que 30.000 niños mueran de hambre es algo completamente normal, que 30.000 al día, ojo, es algo completamente normal. Así que, bueno, te agradezco la pregunta y qué bueno que pudimos tocar ese tema, que es muy importante tenerlo claro. Las personas cuerdas no están locas. Es al revés, es esa gran mayoría de personas que creen que este mundo es normal, son las que están completamente locas y de remate. Verónica Herreras Salinka dice, escuchándote muy despierto realmente, muchas gracias. Paul Felay Ursúa, hola Jorge, me gustaría empezar por los sentidos básicos, te afirmo. He sentido olores que me inspiran tanto que me siento como en el limbo. He escuchado música que me lleva a otros niveles de la existencia, sabores que me derrito. He visto paisajes que estoy en el paraíso, los sentidos llevados al máximo de sus posibilidades. Realmente no quiere salir de ahí. Bueno, eso es parte del engaño mental, eso es parte del sistema, ¿cierto?, arcóntico que nos mantiene sometidos. Es decir, este mundo es maravilloso, es una dualidad. Este es un mundo que es al momento que es maravilloso, bello, hermoso, que nos enamoramos de él, también tenemos que ese mismo mundo es brutal, ¿cierto? Ahí existen las guerras, ahí existe el hambre, ahí existe la injusticia, etcétera. Es decir, es una dualidad. Y esa dualidad es la que nos mantiene constantemente a nosotros entretenidos. Es decir, nos van a mantener entretenidos tanto si nos tienen sumidos en el más absoluto sufrimiento, como si nos tienen también en el más absoluto regocijo, es decir, lleno de placeres, ¿cierto? Y ricos en dinero, etcétera, etcétera. Los extremos, ambos extremos son en el fondo lo mismo. En los dos lados estamos atados. Por eso es que es muy importante tener claro que la dualidad siempre va a estar ahí para someternos. Otra cosa es la unidad del mundo espiritual, donde hay que intentar converger, ¿cierto?, a través del camino interior, del camino del espíritu. Pedrito, ¿crees que cosas como jugar a la ouija o invocar espíritus es algo mental ligado a lo psicológico y la sugestión es totalmente real? Lo que allí sucede o simplemente es todo un fraude. Buena pregunta, Pedro. Mira, resulta que cuando tú juegas a la ouija o invocas espíritus, ¿cierto? Estos arcontes, estos dominadores de la ilusión, ¿cierto?, que están constantemente al acecho, están constantemente allí, están en todas partes. No nos olvidemos que el concepto jinn, del árabe jinn, significa aquellos que se ocultan, y al mismo tiempo demonio, del latín daemon, significa aquel que mucho sabe. Por lo tanto, estos seres que se ocultan y que son dueños de una inteligencia prodigiosa,
y que son los mismos que se nos disfrazan de extraterrestres buenos y malos, ¿cierto? Que nos mantienen también ahí mirando al cielo, haciendo nuevamente otra dualidad para mantenernos entretenidos. Se encargan de que cuando una persona hace, o varias personas hacen una sesión espiritista, ¿cierto? Ellos se manifiestan, ellos hacen que las cosas ocurran, pero todo es a nivel de la mente. Por lo tanto, lo que está ocurriendo es cierto y falso al mismo tiempo, porque es parte de lo que es la dualidad. El mismo Yahvé es un Dios falso, pero también verdadero. ¿Por qué? Porque es creador de esta dualidad. Ahora, ¿cómo podemos comprender esto que es verdadero pero no? Yo la otra vez creo que lo expliqué con un videojuego. Cuando tú, por ejemplo, entras a un videojuego como el Halo, por ejemplo, o de primera persona, un shooter, por ejemplo, el Black Ops o cualquier programa de disparo en primera persona, ¿cierto? Ahí está jugando, ¿cierto? Hay otros jugadores, eso es real, ¿cierto? Hay un jugador de Hungría, hay otro jugador de España, hay otro jugador, qué sé yo, de Italia, ¿cierto? Y están jugando cuatro ahí en un servidor, ¿cierto? Y de pronto tú matas al húngaro, ¿cierto? El húngaro se muere, pasan 10 segundos, revive, siguen jugando, etcétera, te matan a ti y revive, es lo mismo, es más o menos lo mismo, es decir, es una realidad irreal, es decir, es algo que existe pero no existe al mismo tiempo, porque yo no puedo decir, por ejemplo, que esa realidad dentro del videojuego sea verdadera, pero la estoy viviendo, es decir, la estoy experienciando. Efectivamente maté al húngaro, ¿cierto? Efectivamente me mataron y reviví. Y esta realidad irreal mental es exactamente igual, solo que esto es un juego descomunal, es una holografía inimaginable, hecha por una inteligencia que no podemos comprender. Por lo tanto, estamos nosotros viviendo algo muy parecido a un videojuego, como lo decía el físico Michio Kaku, dice que esta realidad no es muy diferente de su juego de video favorito, lo dijo en algún momento. Por lo tanto, ya también los físicos de alguna manera se están dando cuenta de que esta realidad es irreal, es decir, existe y no existe, es cierta y falsa, es tan verdadera como mentira. Por lo tanto, frente a lo que tú preguntas allí respecto del tema de la Ouija y de invocación de espíritu, la respuesta es sí y no, por lo que te he estado diciendo. Es decir, es cierto lo que ocurre y al mismo tiempo también es una mentira, porque es parte de la propia mente. Paul Felay, otras sensaciones como la intuición, que muchos afirman que es solo femenina, la imaginación, la podemos llevar tan al límite que muchos se imaginan a Dios. Y Dios no está definido en el campo de la imaginación. La otra es la inteligencia, que llevada al límite puedes intangibilizar a un Dios maravilloso y superpoderoso, pero Dios tampoco está definido en los campos de la inteligencia. Exactamente, Paul, eso es muy importante, es decir, el Dios imaginario, el Dios mental, el Dios Yahvé, el Dios que, el nombre que tú le quieras dar en realidad, el Dios material, el creador, el Dios creador. Recordemos que el Dios verdadero, el Dios espiritual de fuera de la dualidad, el de la unidad, no crea nada, es un Dios increado, es decir, es de fuera del concepto del tiempo, es decir, es eterno, no tiene principio ni final, no tiene... A nosotros nos cuesta muchísimo, que estamos metidos en un mundo dual, en un mundo de creación, donde todo tiene un espacio, donde todo tiene un espacio en 3 dimensiones y donde todo tiene un inicio y un fin. De hecho, a través de la teoría del Big Bang, el propio universo material tiene un comienzo, ¿cierto? Y se supone que tendrá un fin en algún momento. Pero tenemos que tener claro que el mundo espiritual es completamente contrario, es al revés de este mundo, al revés en el fondo. Y es un mundo donde no existe el concepto del tiempo, es un eterno ahora, es un siempre estar, el Dios incognoscible es un Dios, bueno, incognoscible porque no podemos comprenderlo en su totalidad. Inmanente e increado quiere decir que, inmanente no cambia, e increado quiere decir que no fue creado, es decir, es un Dios que siempre ha estado allí. Por lo tanto, cuando empezamos a imaginar dioses, cuando empezamos a imaginar o a retrotraer, ¿cierto?, la idea del Dios material, del Dios Yahvé, o el Dios creador, llámenlo como quieran, en el fondo estamos hablando de este Dios imaginario, de esta imaginación, ¿cierto?, que se sustenta sobre la base de la creación de la mentira, de la mentis, ¿cierto?, de la mente, y que se retroalimenta y se alimenta de sí misma, a sí misma. Por eso es que en cierta medida el que es ateo y el que es religioso en el fondo están metidos también dentro de la dualidad, porque el ateo reniega de Dios, ¿cierto?, pero sí cree en las cosas, por ejemplo en la ciencia, y la ciencia es parte de la misma mentira. La religión también es parte de la propia mente. Por lo tanto, ambos lados, nuevamente el ateísmo y la religiosidad, vienen a ser son una dualidad también, son parte de lo mismo, parte de la misma mente, ¿cierto?, que se pone en contraposición de sí misma.
Es lo que he estado explicando desde el principio. La mente es dual, la mente está constantemente luchando contra sí misma, tal como el Dios material, como el Dios mental. El cambio en la unidad, en lo que es el concepto del Dios verdadero, ahí no existe lucha, ahí lo que existe es armonía, ahí lo que existe es amor, es conciencia. Es completamente al revés de acá. Bueno, sigamos. Paul Felay dice: Jorge, ¿qué pasa con el consumo de drogas para intentar llegar a estados superiores de conciencia? Sabemos que se puede empezar con el alcohol y con la marihuana, pero hay otras drogas duras como la cocaína, las anfetaminas, los LSD, pero también hay muchas usadas por personas o comunidades del mundo espiritual que las encuentran muy comunes, naturales, y por algo la naturaleza las provee, como el peyote, el San Pedro, la ayahuasca, incluso unos ritos muy suaves como los temazcal. Bueno, buena tu reflexión o pregunta, no sé, así me estás preguntando. Tu pregunta, Paul, mira, hace un tiempo atrás, hace un par de años atrás, me tocó experienciar el San Pedro, que viene a ser lo mismo que el peyote, es decir, lo que es la mescalina, el concepto químico mescalina, ¿cierto? Y tuve un viaje de unas 8 horas aproximadamente. La verdad es que es un viaje alucinante, es una verdadera locura, pero es mental, es completamente mental. Es decir, todo uso de drogas para poder acceder a estados de conciencia elevados no se puede, son solamente estados elevados mentales. ¿Ok? Porque el mundo espiritual tenemos que tener claro que se accede en plena conciencia y no en inconsciencia o en una alteración de la conciencia. Es decir, el peyote, la marihuana, la ayahuasca, ¿cierto? Son experiencias mentales fascinantes, son increíbles. Pero no tienen que ver con lo espiritual, no tienen que ver con el acceso a la espiritualidad. Obviamente por lo espectacular en este caso por ejemplo del San Pedro, lo espectacular del viaje, digamos, de este viaje mental, te puede hacer creer a algunas personas que lo que se está experienciando es espiritual. Pero no, es solamente un viaje mental. Y es muy simple de dilucidar. Es decir, por ejemplo, las personas que hacen viajes con alucinógenos, cada una tiene un viaje particular, un viaje diferente. Es decir, se contacta con sus propios dioses creados en su mente, se contacta con sus propios miedos, ¿cierto? De hecho el peyote, el San Pedro, que es la mescalina, puede proveer viajes duales, es decir, viajes fascinantes, muy lindos, ¿cierto? En lo que nosotros podemos creer que es el amor, ¿cierto? Pero también te puede meter en un profundo miedo. De hecho, con las personas que yo estuve en ese viaje, casi todas en algún momento cayeron en un miedo terrible, mucho miedo, y lo advertía, unas se tapaban, otras se encerraban en un cuarto, etcétera. A mí me pareció, me ocurrió algo completamente diferente. A mí lo que me ocurrió fue que me di cuenta de que era un estado completamente mental y empecé a jugar con ello. Empecé a caminar, fue en una casa grande, una casa de una amiga. Y empecé a caminar por todas partes con una linterna, completamente oscuras, pero con una linterna. Y empecé tratando también, porque es bastante difícil mantener la cordura, dicho sea de paso, pero traté de mantenerme lo más incólume posible respecto de mantener en control, digamos, el viaje de lo que estaba haciendo la mescalina en mi cabeza. Y así que entro a una biblioteca y empiezo a pasar con una linterna, que era la linterna del celular en el fondo, y empiezo a pasarla por la biblioteca y me encuentro con un demonio de metal pequeñito, un típico demonio hindú, estos demonios así como chillones, como de gorrito con gorrito puntiagudo, y voy pasando por allí y me doy cuenta de que abre los ojos y me mira, pero es una cosa alucinante, una cosa muy real. Y yo le digo a ese pequeño demonio que está allí, le digo, no, quédate sentado, no quiero nada contigo. Y continúo mirando los libros. Obviamente los libros se movían para todos lados, los títulos salían, entraban, las letras desbordaban, qué sé yo. Y en algún momento, obviamente, la parte dual, ¿cierto?, intentó de alguna manera meterme en un viaje terrorífico. Estoy frente a un pasillo y al fondo veo que está justo la luz de la luna. Y empiezo a pensar de que por esa puerta va a entrar una entidad monstruosa, una entidad gigantesca que me va a devorar. Y me empieza a recorrer un escalofrío tremendo. Y ahí es donde empiezo a luchar contra ese miedo, empiezo a controlarlo. Y yo dije, bueno, la única forma que tengo de zafarme de este miedo es caminar hacia la puerta y salir.
Caminé a la puerta, logré controlar el miedo, paso y llego a un jardín donde veo la luna. Obviamente la luna yo la veía de una manera que jamás la había visto así. Era pura, no sé cómo describirla, era increíble. Y obviamente empiezo a mirar las cosas a mi alrededor. Yo veía, por ejemplo, a la vegetación como respirar. Yo miraba el piso y veía los bichitos luminosos. Bichos que yo creo que sin la mescalina yo no podría verlos. Es decir, en casi todo oscuro, solamente la luz de la luna. Y se veían como luminosos, por lo tanto era una cosa muy muy impresionante, era muy increíble. Después de que estuve con toda esa imaginería, me senté en un sillón y empecé a cerrar los ojos y empecé a jugar. Yo me acuerdo que veía todo como que eran píxeles, como que eran pequeños puntos de colores, y con esos píxeles yo podía ir armando diferentes figuras. En un momento del viaje estoy frente a una oscuridad tremenda, es decir, todo es oscuro, no hay, el piso es oscuro, el cielo, no, estoy en un lugar donde no hay nada, probablemente. Y de pronto frente a mí se abre un ojo como de un dragón, pero gigantesco. O sea, su pupila era más grande que yo, era un dragón negro gigante, enorme. Y dentro de la imaginería yo me doy cuenta de que ese dragón negro soy yo mismo. Es decir, es mi parte negativa, la parte que yo tengo que aprender a controlar. Y en ese sentido yo sentía en ese momento, mentalmente hablando, ojo que esto no es espiritual, esto es mental, de que en cierta medida, ya casi hacia el final del viaje, me doy cuenta de que yo fui capaz de domar ese dragón negro, ese dragón gigantesco, y no caí en el miedo. Y de alguna manera esa experiencia me sirvió para darme cuenta de que las drogas no tienen absolutamente nada que ver con lo espiritual, es otro mundo, simplemente es un backdoor, es un juego mental, igual que el astral, para mantenernos entretenidos dentro de la propia dualidad. Ahora, sí, dentro de la dualidad nosotros podemos tener ciertos aspectos de control, pero son simplemente para mantener el sistema andando y que no nos afecte tanto. Por ejemplo, el tema de eliminar el miedo de la ecuación, como lo estábamos hablando al principio. O también el tema de empezar a actuar en bondad, ¿cierto? Conforme a una voluntad y una sabiduría, y ojalá humildad también, ¿cierto? Para poder acceder al camino interior. Pero todo esto tiene que ser hecho sin esa cosa egoísta, ¿cierto? De pretender de recibir el beneficio. Por lo tanto, Paul, desde ahí yo te puedo decir con conocimiento de causa de que las drogas no tienen nada que ver con el tema espiritual. Las drogas son simplemente parte del mismo sistema mental, ¿cierto? Que nos pone a jugar en la Matrix. Bueno, sigamos. Ya son las 5:17, ya nos queda algo de programa todavía. Vamos a ver. Fernanda Aguirre dice, hola Jorge, buenas tardes. Aquí nos pone una foto de Krishnamurti, si no me equivoco. Dice, la dominación existe a causa de la pobreza interna. Solo el sentimiento de afecto, la calidez del amor pueden dar origen a un nuevo estado, a una nueva cultura. El cultivo del corazón no es un proceso de la mente no puede cultivar el corazón, pero cuando el proceso de la mente es comprendido, el amor se manifiesta. Sí, es un poco lo que hemos estado conversando. El que aparece ahí en la foto es que G.D. Krishnamurti, el maestro Krishnamurti, que es probablemente de los pocos maestros que tenían la película bastante clara. Efectivamente, como dice ahí, cierto, la mente no puede cultivar el corazón, pero cuando el proceso de la mente es comprendido, el amor se manifiesta. Es decir, cuando el proceso de la mente es comprendido, cuando tú te das cuenta que la mente es una dualidad, cuando es una mentira. Y solamente cuando descubres esa mentira tienes la posibilidad de hacer que el amor se manifieste, es decir, apagar la mente y encender la conciencia. Nidia Pon, saludos Jorge, muchas gracias por este excelente programa. Gracias a ti, Nidia, por estar ahí siempre. Y también un cariño grande a los amigos del grupo Antiguerra Mundial de Amor, ahí donde Nidia es administradora, junto con Mayi Durán. Vanessa Zárate, hello Jorge, te escucho con problemas, cada 10 minutos se corta la transmisión. De todas maneras, bendiciones para ti. ¿Crees que la depresión es parte del dominio de los arcontes? El que te vean triste, con angustia, en desesperanza, ¿se alimentarán con ellos de esa baja vibración?
Sí, efectivamente, Vanessa, todo lo que es la enfermedad mental es parte del dominio arcóntico, es parte de la propia mente que está ahí haciendo su juego, está haciendo su juego donde trabaja contra nosotros mismos. Nos pone a luchar allí dentro de, digamos, de esta dualidad, ¿cierto? Y obviamente nos va a llevar a estados de euforia, de felicidad suprema, mentales, obviamente falsas. Y también nos va a llevar a estados de sufrimiento tremendo, ¿cierto? Donde hay personas que también se llegan a suicidar, y personas que se suicidan y de nuevo vuelven a la Matrix a seguir alimentando a este mundo arcóntico, a este mundo que se alimenta de euforias, adoraciones y de miedos y deseos y de apegos también. Sí, efectivamente, como estás diciendo, se alimentan de esa baja vibración, se alimentan porque es su manera, digamos, de sostener el mundo material. Es decir, si este mundo de ilusión fue creado, fue para mantener su sistema de alimento en el fondo, porque ellos se alimentan, como nos explicaba de alguna manera Juan Matua Castaneda, de las energías sutiles del espíritu, ¿cierto? Que emana tanto adoraciones, euforia, ¿cierto? Miedos, deseos, apego, en lo que es la máquina humana. Ahora, sigamos. Paul Felay dice: la meditación, la contemplación, la oración, ¿a qué apunta? Hacia adentro de nosotros mismos, y no es impuesta por la fe cristiana. ¿Hasta dónde son importantes ejercitar estos estados a diario o periódicos para lograr separar los ejercicios de la mente a diferencia de los ejercicios necesarios del espíritu? Bueno, cuando nosotros hacemos un trabajo de oración, de meditación, de contemplación, ¿cierto? La verdad es que es bastante difícil poder dilucidar si lo que estamos haciendo es poner nuestra mente a trabajar en ese objetivo, o poner nuestra conciencia a trabajar en ese objetivo. Es bastante difícil darse cuenta cuál es cuál. Ahora, una de las cosas más importantes, dentro de lo que es la oración de la fe cristiana, nosotros tenemos digo tenemos porque también yo fui instruido dentro de la fe cristiana, tenemos el mandato o la costumbre de, cuando oramos hacia la figura de Dios, le pedimos cosas, es decir, lo tratamos como a un genio, de la lámpara maravillosa, es decir, juntamos las manos, ¿cierto? Para rezar, frotamos esas manos como si frotáramos la lámpara maravillosa, ¿cierto? Y estamos pidiendo que el deseo que estamos pidiendo se cumpla. Es decir, tratamos a Dios como si fuera un jinn, un genius, un demonio, ¿cierto? Que otorga deseos. Y eso no es casual, eso obviamente que proviene de la imaginería, ¿cierto? Del genio, de este ser superior, ¿cierto? Que nos concede ciertos deseos. Por lo tanto, la fe cristiana en cierta medida ha recogido esa imaginería, ¿cierto? Y la ha convertido en una oración, también el rezo al ángel de la guarda, ¿cierto? A este arconte también, a este gobernante que nos cuida dentro de la Matrix, para que no nos matemos en el fondo, y porque si nos matamos, él deja de percibir su alimento. Entonces también nos cuida este arconte, este falso ángel, este jinn, ¿cierto? Genius, que está allí constantemente cuidándonos. Por lo tanto, lo que es meditación, contemplación, todo eso, yo creo que de alguna manera nos sirven para el trabajo espiritual. Yo creo que lo único que sirve es, como dijo por allí, no recuerdo quién dijo la frase, pero alguien dijo por allí, no sé si fue Rumi, puede ser que haya sido él, que dice: la única religión verdadera es tener un corazón noble, o algo así, un corazón puro. Yo creo que por ahí va la cosa. Yo creo que la mejor manera de iluminarse, ¿cierto? De salirse de la dualidad es trabajando la bondad. Insisto, esta bondad sin ojo mercantil, esta bondad sin esperar absolutamente nada a cambio. Por lo tanto, los estados, si es que hay un estado de oración hacia Dios, ¿cierto? Yo creo que simplemente para dar gracias. Yo creo que por ahí va la cosa. Cuando tú agradeces, en cierta medida parte de la unidad te escucha y comienza a cambiar de alguna manera la vida también. No desde el punto de vista de riquezas materiales y ese tipo de cosas, sino que internamente. Es decir, te empieza a ser un ser, te empiezas a convertirte en un ser más íntegro, en un ser más ligado a la unidad y no a la lucha de la dualidad.
es decir, una persona estable, una persona que es capaz de gobernarse a sí misma. No nos olvidemos de que si el mundo está así de caótico, tenemos gobiernos, todos los gobiernos del mundo hacen lo que quieren, ¿cierto?, excepto trabajar para la gente, es precisamente porque los seres humanos no se gobiernan a sí mismos. Es decir, si los seres humanos fueran capaces de gobernarse, es decir, de hacer real en cierta medida lo que es la unidad dentro de ellos mismos, este mundo podría empezar a cambiar, este mundo podría empezar a ser diferente, empezar a ser un poco más justo, un poquito más al derecho y no tan al revés como ocurre hoy día. Por lo tanto, finalmente, para cerrar tu pregunta, Paul, yo creo que meditación, contemplación, oración, yo creo que todo apunta mucho más a optar por la bondad. Yo creo que por ahí el ego empieza a diluirse, el ego empieza a ver que no se está trabajando para él y empieza a abandonarnos esta idea dual, ¿cierto?, de egoísta, y empezamos a darnos. Porque, ojo, también la bondad no se trata de dar cosas, sino que de darse uno, de darnos. Una persona rica puede entregar todo el oro del mundo, pero si no es capaz de darse ella misma, no está siendo bondadosa. Por lo tanto, eso hay que tenerlo muy claro. Sigamos. El Cita Ávila. Hola, buenas noches a todos. Llego con retraso. Mañana escucharé el programa completo. Un saludo, Jorge Zamora. Bueno, cariños amiga, ahí vas a escuchar la repetición. Vanessa, ¿cuál es la diferencia entre el Dios mental y el Dios material? Ninguna. Son lo mismo. Lo que pasa es que la mente nos crea la ilusión material. La mente es a través de los sentidos, ¿cierto? De estos 5 sentidos, a través de una baja vibración de lo que es la energía, porque la materia en el fondo es energía. La materia es energía vibrando en diferentes frecuencias. Básicamente una frecuencia baja. Por lo tanto, el Dios mental o material es exactamente lo mismo. El Dios mental crea lo material, ¿cierto?, a través de la ilusión, de esta ilusión que genera en nuestra propia mente a través de los sentidos. Paul Felay, ¿qué pasa con las personas que han sufrido de accidentes como golpes en la cabeza o pérdida de masa encefálica, operaciones con malos resultados, u otras personas que nacen con cerebros condicionados como los niños que tienen síndrome de Down, o niños autistas y otros tantos con síndromes extraños, y otras personas en estado vegetal? ¿Qué opinas de desconectar a una persona que tiene muerte cerebral? ¿Esperaría su muerte natural a la opinión de los médicos? Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que en cierta medida creo que es difícil plantearnos desde la dualidad el tema del concepto, por ejemplo, de lo que planteas al final de la eutanasia, es decir, de estas personas que están sufriendo, dejarlas morir. Ya desde la dualidad, ¿cierto?, es un concepto complejo, porque dejar morir una persona, sean cuales sean las condiciones, para muchas personas va a ser interpretado como algo malo. Pero por otro lado, frente al sufrimiento de una persona, ¿cierto?, y a la posibilidad de evitarle ese sufrimiento, ¿cierto?, desconectar a una persona que está sufriendo, que está muriendo, ¿cierto?, y que no se muere porque está por medios mecánicos, no está muriendo, vendría también a ser algo bueno. Pero como sabemos, ¿cierto?, dentro de la dualidad del bien y el mal, en el fondo son un todo indivisible, son parte de lo mismo, vamos a estar enfrascados peleando entre que si es bueno o si es malo. Ahora, si esa misma problemática lo llevamos desde la óptica de la unidad, es decir, desde el espíritu, obviamente que desconectar a una persona, ¿cierto?, en el fondo es liberarla. Es decir, ¿qué sentido tiene mantener a ese espíritu atrapado en una máquina que ya no funciona, esa máquina cuerpo humano que ya no funciona, ¿cierto?, y mantenerlo sufriendo? Por ejemplo, podemos citar el caso de Gustavo Cerati, que estuvo ahí casi 3 años conectado gracias al egoísmo de su mamá. Suena feo lo que tal vez para algunas personas lo que estoy diciendo, pero en el fondo era la mamá que fue completamente egoísta, es decir, de tener claro de que estaba en estado vegetal, de tener claro de que prácticamente un milagro lo podía salvar. Obviamente que los milagros existen, los arcontes son capaces de hacer milagros, porque esta es su matrix material, mental, ellos hacen lo que quieren acá. Y obviamente que nos pueden hacer creer que esos milagros son obras de ángeles. Pero, volviendo al punto, la mamá de Cerati, si hubiera actuado desde el amor en la unidad, lo desconecta porque hubiese entendido de que su hijo, en el fondo, ahí estaba, el espíritu de su hijo, su ser real, en el fondo estaba atrapado en una máquina que ya no funcionaba, esa máquina cuerpo humano que ya no funcionaba, esa mente que se llamaba Gustavo Cerati, ¿cierto?, que ya no estaba funcionando y que en el fondo estaba sufriendo, pero lo mantuvo ahí 3 años gracias a su propio egoísmo, es decir, a esa esperanza que ella tenía, ¿cierto?, de
de esperar que se levantara por un tema de apego, por un apego propio de ella. Por lo tanto, mi opinión es desde la unidad, mi opinión es desde el amor, desde el espíritu, desde la conciencia. Es decir, las personas que en el fondo están sufriendo, yo creo que tienen el derecho inclusive de aplicar la eutanasia. Es decir, no tiene ningún sentido estar que un espíritu esté atrapado dentro de una máquina corporal que ya no funciona. Ahora, con respecto a la primera parte de lo que estabas planteando, dice, ¿qué pasa con las personas que han sufrido accidentes, como que la cabeza, pérdida de masa encefálica, operaciones con mal resultado? Bueno, eso ya te lo expliqué más o menos. Ahora, otras personas que nacen con cerebros condicionados, como los que tienen síndrome de Down, niños autistas y tantos otros con síndromes extraños. Mira, con respecto a los niños que tienen esta figura, ¿cierto? El Down, el Asperger también, que es una especie de autismo, una parte de un autismo también. Yo creo que estos niños son bastante más felices que nosotros, son bastante más sanos inclusive que nosotros. De hecho, esa mentada discapacidad yo creo que simplemente son habilidades diferentes, nada más que eso. Yo creo que sobre todo los niños autistas tienen una capacidad impresionante cognitivamente, pero respecto a cosas que son muy diferentes de lo que somos los seres humanos, entre comillas, normales, o los que nos definimos como normales, estos defensores, ¿cierto?, de este mundo al revés. Por lo tanto, los niños que tienen síndrome de Down, los niños que tienen estos aspectos de autismo también, yo creo que ellos están mucho más conectados con su interior y están mucho más conectados con lo que es su divinidad. ¿Por qué? Porque esas mentes, de alguna manera, las mentes, típicas mentes que nos controlan a nosotros, en ellos es diferente. Por lo tanto, los aspectos del deseo, los aspectos del apego, los aspectos del tener, los aspectos de la ambición, los aspectos del egoísmo, de la mentira, los aspectos de la envidia, por ejemplo, no existen prácticamente en estos niños. Y estos niños, cuando se liberan o cuando son capaces de dar, de entregar amor, lo hacen sin ninguna condición. Por lo tanto, yo soy partidario de la eutanasia en los casos que te estaba describiendo en ese sentido, pero no en el caso de niños Down o niños con el síndrome de espectro autista, porque yo creo que son seres que están mucho más libres que nosotros, mucho más libres porque están en cierta medida conectados, a mi modo de ver, con la divinidad que nosotros los seres normales hemos perdido. Sigamos. Es que estoy actualizando el chat para poder conversar con ustedes. Pamela Meneses, hay un monito. Georgette dice: Jorge, por fin puedo escucharte en vivo. Otra vez, gracias por el programa. Saludos desde el Perú. Cariños también para allá, para los hermanos peruanos. Paul Felay: ¿qué trabajos esotéricos u ocultos o rituales oscuros era experto Aleister Crowley, que se conectaba con portales a otras dimensiones o satánicas, a diferencia de los trabajos que uno como persona normal puede hacer buscando una experiencia mental extraña? Lo de Crowley era esotérico, satánico, eran trabajos mentales. ¿Qué lo hacía tan especial a Crowley? Bueno, Aleister Crowley, este mago negro, ¿cierto?, llamado en su momento el hombre más satánico del mundo, trabajó en parte con lo que era la teosofía de Madame Blavatsky. Madame Blavatsky era una bruja rusa que yo creo que en cierta medida ella fue mal interpretada, porque la teosofía que ella planteaba era tomar todas las religiones, extraer lo que sobraba para rescatar la verdadera espiritualidad. Pero no nos olvidemos que el mundo satanista es muy dado a tomar un concepto y a invertirlo. No nos olvidemos que Satanás significa contrario, adversario o al revés en hebreo antiguo. Por lo tanto, el satanismo gira las cosas. Entonces, lo que hizo Crowley con las enseñanzas de Madame Blavatsky fue simplemente ponerlas al revés, ponerlas a funcionar hacia el sentido contrario de lo que eran oficialmente o inicialmente. Por lo tanto, Crowley fue uno de los que empezó a investigar, ¿cierto?, los antiguos rituales egipcios, ¿cierto?, los antiguos rituales babilónicos, también en cierta medida que son compartidos también con algunos rituales masónicos, ¿cierto? Y él fue uno de los artífices que a través de lo que es la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto?, asesoró a Winston Churchill para poder combatir la suástica espiritual nazi, es decir,
durante la Segunda Guerra Mundial se enfrentaron el mundo material, ¿cierto?, representado por Estados Unidos, Inglaterra y Rusia, versus el mundo espiritual, que era principalmente manifestado por la Alemania nazi. Por lo tanto, desde ese punto de vista, Crowley le explicó a Winston Churchill de que haciendo la B, esa típica B de los dedos, ¿cierto?, la B de victoria, en el fondo es la B del Dios material, la B de Yahvé Satanás, ¿cierto? No significa paz tampoco, sino significa todo lo contrario, significa guerra. Por lo tanto fue utilizada por Churchill para hacer la guerra, y todo el mundo hacía el mundo de la B creyendo que era la paz cuando es al revés. Recordemos que este mundo es al revés, por eso tenemos todos estos conceptos dados vuelta. Y obviamente, al ser el mundo material, digamos, la ayuda de Crowley, mágicamente hablando, le ayudó a lo que es el Imperio Británico a través de Estados Unidos y Rusia también. Estas tres entidades que todavía trabajan juntas. Hay mucha gente que cree que Rusia es, el gobierno ruso es parte contraria al gobierno de Estados Unidos o de Inglaterra, y eso es falso. Ellos trabajan juntos, siempre han trabajado juntos. Y por lo tanto Crowley se convierte en el hombre mágico, el hombre fuerte detrás de la figura de Winston Churchill, ¿cierto?, para poder vencer al espiritualismo nazi, cosa que finalmente ocurrió, porque no nos olvidemos que esta es su dimensión, es su ilusión mental. Por lo tanto, aquí el Dios material manda, aquí el Dios Yahvé es el que manda. Por lo tanto, no nos olvidemos que los sionistas, los que están en cierta medida comandando junto con la cúpula masónica y la cúpula jesuita, no nos olvidemos que son jehovaístas, son yaveístas, son satanistas. Ellos son, cierto, también detentores, sobre todo lo que son los jesuitas, las cúpulas jesuitas, de las mismas enseñanzas que en cierta medida Crowley también promovía. Ahora, preguntas tú, Paul, lo de Crowley era esotérico, satánico, eran trabajos mentales. Es que es lo mismo. No nos olvidemos que todo el trabajo mental, todo aquello que se manifiesta mentalmente es parte del trabajo satánico. Satánico no desde el punto de vista del diablo, cierto, con cuernos y alas, sino que satánico en el sentido de poner todo al revés, de poner todo adversariamente hablando. No nos olvidemos que la mente es adversaria de sí misma. Por lo tanto, dentro de la dualidad del satanismo es parte indivisible, es parte intrínseca del sistema. Por lo tanto, el satanismo es una realidad propia de la dualidad. Es decir, cada vez que nosotros tenemos una tesis, aparece su antítesis. Es decir, ya empezamos con el concepto de la dualidad, ¿cierto?, del choque de los dos bandos, pero al mismo tiempo aparece lo que se llama la síntesis, a partir de lo que es la teoría hegeliana, y esa síntesis comanda ambos lados. Es decir, la mente, en este caso, cuando nos impone la idea del mal y cuando nos impone la idea del bien, ¿cierto?, esta mente, esta síntesis está controlando ambos lados de la moneda, del bien y el mal, y el mundo se maneja exactamente igual. Es decir, en el mundo, en estos momentos, la dualidad está ceñida entre lo que son los gobiernos y los pueblos. Es decir, ya no existen guerras entre países. Lo que está existiendo es un conflicto constante que están promoviendo los gobiernos, ¿cierto?, estos gobiernos arcónticos, contra los pueblos. La gracia está en que los gobiernos hacen creer a los pueblos que existen las guerras entre países y hacen que los pueblos compren las armas. Así los pueblos se matan entre ellos mismos, ¿cierto?, y los gobernantes se retiran a un búnker a ver el espectáculo, comiendo palomitas y tomando bebida. De eso se trata, es un engaño, es un engaño dual. Bueno, no sé si te respondo ahí la pregunta, Paul. Finalmente, Aleister Crowley es un mago mental, es decir, un mago que está trabajando con lo que es la mente de las personas, ¿cierto? La mente que nos crea y recrea la dualidad. Blanca Lila dice: genial, te escucho, gracias Blanca. Alicia John, hola amigo, buen día, un saludo desde México. No pude estar hasta esta hora, pero mañana lo oiré. Gracias por tus programas tan interesantes. Sí, ya mañana va a estar al aire online la repetición de este programa. Paul Felay, Jorge, ¿crees que esto que se habla mucho sobre los nuevos nacimientos de niños especiales, o niños índigos, de niños de cristal, o niños de rubí, o son inventos de la nueva era para convencernos de que ahora vienen generaciones mejores que nosotros? Sí, yo creo que son un invento. Yo creo que son niños muy despiertos mentalmente hablando, son niños muy muy inteligentes, pero una vez más estamos hablando de la propia mente regocijándose o engañándose a sí misma. Es decir, son niños que vienen con un software,
digamos, con una mente 2.0, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Y están empezando a trabajar la dualidad de una manera más fina, de una manera mucho más inteligente. Por lo tanto, sí, esto es un engaño de la nueva era. No nos olvidemos que la nueva era nace por ahí, por el principio de los años 80, ¿cierto? Como una manera de hacer que las masas empiecen a ver a los antiguos ángeles ahora como ángeles extraterrestres, ¿cierto? Y aparece la figura de Astar Sheran, que nosotros, que el demonio es Tarot, que es de la cofradía cercana al dios Yahvé Satanás, ¿cierto? Al dios Arconte, al dios Yin. Mental, obviamente todo esto es mental, ¿no? Esto es tan falso como real, por lo que hemos estado hablando, ¿cierto? Y la nueva era, digamos, es una nueva manera de convencer, es una nueva religión en el fondo, es una nueva manera de atar a las personas. No olvidemos que religión del latín religar es volver a atar. Por lo tanto, la nueva era es una nueva manera de atar a las personas. Por lo tanto, una vez más, hay que salir de ese engaño, hay que salir de todo, de estar tan pendientes del cielo, ¿cierto? De esta lucha entre reptilianos y pleiadianos, que en el fondo son lo mismo, son una dualidad también, y estar más pendientes, ¿cierto?, del trabajo espiritual, del camino interno. Por lo tanto, sí, todo esto de niños índigos, cristal, rubí, todo eso son inventos de la New Age. No es que no existan, recuerden, todo esto es mental, existe y no existe al mismo tiempo, por lo tanto ahí tenemos que tomar en cuenta aquello, ¿cierto? Que todo esto que es mental es tan cierto como falso al mismo tiempo. Sigamos leyendo. Ivonne Alejandra Lira González. Hola Jorge, con lo que hablabas anteriormente, ¿opinas lo mismo con respecto a donar órganos para seguir viviendo en este mundo material? Ahora, una cosa que yo creo que es importante, cuando yo hablo del mundo material, yo no hablo condenando al mundo material, porque si una persona se pone a odiar, ya está empezando a hacer el trabajo de la dualidad. Este asunto tiene que ser tomado desde el punto de vista del control sobre las pasiones, del control sobre el deseo, del control sobre el odio, del control sobre el miedo. ¿En qué sentido? Si yo me pongo a odiar, por ejemplo, he escuchado por ahí muchas corrientes gnósticas religiosas, ¿cierto? Que hay que odiar la materia hay que destruirla. Ya cuando se ponen la impronta de odiarla, ya están empezando a trabajar para la dualidad, por lo tanto lo material no debe ser odiado, simplemente debe ser dejado atrás por la materialidad, por la espiritualidad, que es otra cosa. Por lo tanto, si una persona que muere y quiere donar sus órganos y hay otra persona que quiere recibir sus órganos para seguir viviendo, bien, es absolutamente legítimo, yo no condeno aquello en lo absoluto. Es simplemente el deseo y el sentir y el estado de cada persona. Es decir, si una persona al morir quiere donar sus órganos, que lo haga. Si una persona necesita seguir viviendo, recibir un órgano, que lo reciba. No tengo ningún problema con eso. Es decir, yo no odio la materia, por si alguien piensa que yo la odio, la detesto. No, simplemente lo que yo postulo es que la materia es algo completamente contrario a lo que son los postulados espirituales, y simplemente estoy marcando la diferencia y constantemente diciendo que hay que diferenciar entre dualidad y unidad. La dualidad entendida como el mundo material, mental, temporal, y la unidad entendida como el mundo incognoscible del espíritu, ¿cierto?, de la sabiduría y del amor. Bueno, Vanessa dice, todas las personas que tienen una especie de don, como los medium, clarividentes, demonólogos, ¿están más elevados espiritualmente o mentalmente? Bueno, los dones que están dados dentro de la materia, ¿cierto? Para poder, por ejemplo, leer los registros acásicos, ¿cierto? Esta especie de Google mental, o poder contactarse con espíritus, que en el fondo no suelen ser espíritus, sino que suelen ser demonios, jinns, arcontes, ¿cierto? Que se disfrazan en estas sesiones espiritistas, se disfrazan de seres queridos fallecidos. No son ni mejores ni peores, simplemente son detentoras de un don, ¿cierto? De un don que se da dentro de la misma dualidad. Por ejemplo, dentro de la dualidad hay personas que, no sé, pues tienen la habilidad de dibujar, otras personas tienen la habilidad de escribir, otras personas tienen la habilidad de cantar, y así, etcétera, etcétera. Y también existen obviamente personas que tienen la habilidad de contactarse, ¿cierto?, con entidades suprahumanas. Por lo tanto, no están más elevados espiritualmente, pero sí están dentro de la mente con una particularidad o don específico y definido. Pero eso no las hace superiores en absoluto. Nidia Fuerte, qué interesante este tema de los niños con síndrome de Down y los autistas. Qué bueno hicieras un programa con ese tema. Pienso que estas personas tienen un corazón puro y nos dan mucho ejemplo de bondad y amor. Sí, efectivamente, Nidia, era lo que yo estaba manifestando. Las personas que tienen estos aspectos de mente diferente, ¿cierto?, a lo que es la mente normal,
como la tratamos nosotros usualmente, tenemos que entender que son personas bastante más puras que nosotros. Son personas que son capaces de dar, son capaces de darse inclusive, son capaces de entregar un abrazo sin ninguna conveniencia, simplemente por el hecho de querer dar, ¿cierto? Por lo tanto son personas bastante puras, y que obviamente no tienen las herramientas para poder moverse en la mentira en la que estamos atrapados nosotros. Y es por eso que se da la figura en cierta medida de que las solemos ver como personas desvalidas, personas que sufren en cierta medida, ¿cierto? Obviamente que también sufren, están igual que nosotros atrapados dentro de la aberración del mundo mental, ¿cierto? Esta dualidad, esta guerra interna del mundo mental, pero en cierta medida ellos están libres de las vicisitudes del mundo material, del tema de la necesidad, ¿cierto? Del trabajo en sí, de la responsabilidad, porque viven en otro mundo. Ellos tienen generalmente mundos propios y son otras personas, ¿cierto? Sus cercanos son los que las tienen que facilitar de alguna manera los aspectos de cuidado y para sostenerlos materialmente, digamos, con comida, alimentación, etcétera, porque ellos no saben, muchos de ellos no saben manejarse en el mundo material, porque ellos en el fondo están conectados a otro tipo de mundo, a un mundo, me atrevería a decir, un poquito más espiritual que el mundo que tenemos nosotros. Bueno, eso es con respecto al tema de la mente. No nos olvidemos que en términos, hablando en términos prácticos, la mente, cuando nosotros nacemos, eso es como una especie de programa que viene preinstalado, ¿cierto? Que nosotros empezamos a llenar de datos. Y allí viene una cosa que es muy interesante con respecto a la mente, que la mente viene a ser el programa, ¿cierto? El software, por definición el sistema operativo del hardware llamado cuerpo humano, ¿cierto? Ahí tenemos hardware y software, para que la vida pueda ser representada o pueda ser recreada. Y es por eso que con ello, que esta mente, ¿cierto?, empieza constantemente a ser cargada de datos y sentimientos. Esas dos cosas, digamos, que son las que empiezan a ser definidas dentro de la mente. Y dentro de los primeros 7 años se podría decir que esta mente, este programa ya está plenamente definido y va a ser la personalidad en el fondo, que en el fondo nosotros vamos a asumir dentro de esta ilusión, de esta malla, de esta vida. Por lo tanto, de ahí viene lo complejo y lo difícil que es salirnos de los aspectos mentales, porque si una persona es educada dentro de una religión, por ejemplo, que postula de que a Dios hay que sacrificarle humanos o hay que sacrificarle animales, obviamente esa persona va a estar creyendo constantemente de que aquello es correcto y que aquello está bien, porque hay un Dios que está requiriendo aquello. Y ahí viene un poco lo que es el tema de la ductibilidad de la mente, de cómo la mente puede ser manejada digamos, cuando está partiendo el software a llenarse de datos y sentimientos, para ciertos fines específicos. Por lo tanto, el ser humano ya pasado los 7 años, que ha definido mentalmente ya su personalidad, ¿cierto? Y en cierta medida también, todavía no del todo, pero sí su sexualidad también, tenemos que tener en claro de que la persona ya adulta es muy difícil que pueda luchar contra los postulados de programación iniciales, es decir, contra el prototipo que tuvo que manejar en cierto momento, ¿cierto?, para poder ser el que es en ese momento, o el que cree que es en ese momento. Por lo tanto, aquí viene algo que es sumamente importante, que es el aprendizaje de desaprender. Es decir, para que nosotros podamos en cierta medida lograr librarnos en alguna medida de lo que es la mente o el yugo mental, ¿cierto?, estos dogmas, estos paradigmas que están puestos allí como una gran muralla que no se pueden derribar, tenemos que aprender a desaprender. Es decir, tenemos que tener la capacidad de desaprender todo aquello que hemos aprendido para volver a aprender. Solo de esa forma nosotros podemos estar constantemente manteniendo las ideas, ¿cierto?, fluyendo, porque las ideas son como, si se mantienen como agua estancada, se terminan pudriendo. Las ideas tienen que estar en constante movimiento.
Y de esa manera podemos también acceder a entender estas cosas como lo que yo le estoy planteando, por ejemplo, de la dualidad y de la unidad. Porque si nosotros estamos sometidos a postulados dogmáticos, a postulados religiosos, ¿cierto? A una persona que le digan que ya ve Satanás, ¿cierto? Una persona religiosa obviamente se va a tirar de los pelos y no va a poder creer lo que está escuchando. ¿Cómo es posible que el Dios creador, ¿cierto?, sea Satanás? Pero cuando uno empieza a ir más allá y empieza a desaprender y empieza a investigar, la idea hasta tiene sentido, porque si nosotros, por ejemplo, empezamos a analizar mentalmente el trabajo mental del propio Dios Yahvé en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Podemos darnos cuenta de que es caótico, ¿cierto? Uno se puede dar cuenta que es un Dios que trabaja contra sí mismo, De hecho, creo que ya había comentado este ejemplo, que es cuando Moisés le pide a Ramsés que lo libere. Si ya habían habido varias plagas, ¿cierto?, que lo libere, y el propio Yahvé le dice a Moisés, le dice: yo oscureceré el corazón del faraón para que no los deje ir. Entonces no se suponía que quería que los dejara ir, y va y oscurece el corazón del faraón. Entonces ahí uno se puede dar cuenta de que este Dios mental, ¿cierto?, que estamos hechos, ojo, esta mente que nos gobierna a nosotros está hecha imagen y semejanza de aquella mente también. Es probable que sea esa misma mente, un fractal de esa mente dominándonos. Y empieza también a trabajar contra sí misma. Es decir, por un lado, la mente de Yahvé quería liberar al pueblo de Moisés, ¿cierto? Pero al mismo tiempo hizo que el faraón Ramsés oscureciera su corazón para que no los liberara, es decir, para generar el conflicto. Y ahí, una vez más, viene la idea, ¿cierto?, de la dualidad. Es decir, la única forma que tenemos nosotros de salir de la dualidad es tratando de entender el caos de esta mente, tratando de entender de que esta mente no la vamos a sanar. Es así, es loca. Es una mente que está constantemente luchando contra sí misma, es decir, colocando la idea y la contraidea inmediatamente, colocando la luz y la tiniebla inmediatamente, poniendo el bien y anteponiendo el mal constantemente. Es decir, es una mente satánica, es una mente que obra al revés o adversariamente, ¿cierto?, de lo que se supone deberían ser los postulados de la unidad. Unidad que obviamente cuesta muchísimo que funcione dentro de esta Matrix. Bueno, nos quedan 9 minutos. Estamos revisando ahí ya los comentarios. Vamos a ver si en el otro hilo hubiese algo más. Janet Rosoto, no sé si lo contesté esto, porque no le di like, pero ella pregunta, Janet Rosoto dice: buenas tardes, amigo Jorge, acá saludando y molestando nuevamente. Mi pregunta es: conscientemente decidí no volver, pero al morir continuará esta mente engañándome. ¿Cómo rechazar a los hologramas en forma de familiares? Tendremos la fuerza de voluntad. Muchos saludos y muchas gracias por el gran programa. Creo que parece que te lo había comentado, pero te voy a agregar algo más. Yo creo que si tú ya tienes suficientemente claro que son hologramas en forma de familiares, y aquí viene la pregunta, yo creo que a dilucidar, ¿cierto? Vamos a ser conscientes al momento de morir, ¿cierto?, de tener ese conocimiento de que vamos a enfrentarnos a hologramas o accedemos a otro tipo de mente, ¿cierto?, donde nos van a engañar más fácil, no lo sabemos. Por lo tanto, nos queda en cierta medida tener la voluntad, ¿cierto?, o la conciencia de tener súper claro estos postulados, ¿cierto?, de que al momento de morir es muy probable que nos vayan a querer engañar. Y de esa manera tal vez poder liberarnos, simplemente no entrando o accediendo a hacer lo que ellos quieran. Obviamente también tenemos que tomar en cuenta de que son maestros de la psicología inversa, así que también es probable que con algún truco de psicología inversa también quieran hacernos que entremos nuevamente, pero eso va a estar determinado en el momento en que cada uno cruce el umbral de la muerte, ¿cierto?, y se enfrente a estos arcontes. Bueno, ya nos quedan 7 minutos solamente, o menos. Bueno, como nos quedan 7 minutos y en este momento no hay preguntas, voy a esperar un ratito a ver si aparece alguna otra pregunta, pues si no vamos a cerrar ya el programa. Dice: muchas gracias, Jorge, por la Vanessa Zárate plantea: muchas gracias, Jorge, por tu respuesta, excelente programa, ojalá que un día puedas destinar un programa sobre el tema de la gnosis en profundo y sus diferencias con la religión católica. Sí, yo creo que sí, puede ser un programa. Ahora,
a ver, la gnosis, no nos olvidemos que en latín significa simplemente conocimiento. Hay mucha gente que cree que la gnosis es algo malo, hay mucha gente que cree que la gnosis es satanista y no. La gnosis se puede usar para el satanismo, sí, obviamente, porque es una herramienta, es conocimiento. Pero la gnosis en sí es una herramienta, no es ni buena ni mala, ¿ok? En cierta medida la religión también es una herramienta, porque también la religión podría en algún momento utilizarse para espiritualizar. El problema es que jamás se ha utilizado para eso, se utiliza para todo lo contrario. Por lo tanto, se podría decir que dentro de las diferencias básicas en lo que es la gnosis y lo que es la religión, es que la gnosis, a través del conocimiento, ¿cierto?, privilegia el hecho de acceder a postulados espirituales a través del conocimiento, sin atar, sin religares, sin religión. Y la religión, por su lado, ¿cierto?, dice estar por los postulados espirituales, pero a través del atar, a través de templos materiales, a través del diezmo, es decir, nos implementa una idea de un Dios que necesita dinero. Obviamente una idea muy loca eso de que Dios necesite dinero, ¿cierto? Y ahí es donde empieza, en cierta medida, la religión a atarnos, ¿cierto? A hacernos caminar en sentido contrario de lo que es la espiritualidad, es decir, nos hace caminar hacia afuera. Y por eso es que los cristianos van todos los domingos a la iglesia, ¿cierto? Salen de sus casas bien vestiditos, ¿cierto? Y se sientan en la iglesia esperando encontrar allí la espiritualidad, cuando en el fondo el templo está siempre en ellos. El único templo verdadero es el corazón. El único templo de verdad está allí, la espiritualidad está dentro de uno. Y esas vendrían a ser las diferencias profundas, ¿cierto?, dentro de lo que es el conocimiento. Ojo, la gnosis no es espiritualidad, la gnosis puede ser utilizada para la espiritualidad. Y en diferencia con las religiones, que las religiones generalmente lo que hacen es intentar atrapar a la persona, ¿cierto?, dentro de un sistema. Un sistema donde, por poner el ejemplo de la religión católica, ¿cierto?, donde te ponen a un Jesús sangrante en una cruz, sufriente, ¿cierto?, y donde te dicen, ojo, Él está ahí, murió por ti, por lo tanto, por tu culpa que está allí, Él te liberó de sus pecados, por lo tanto, pero tú le debes a Él que está ahí en la cruz, y eso es un engaño. Jesús no vino para que nosotros creyéramos en Él, Él vino para que nosotros creamos en nosotros mismos. Por lo tanto, Jesús no vino a buscar cristianos, vino a buscar Cristos como Él, ¿ok? Y esa es la razón, en cierta medida, por qué no hay más Cristos y por qué el mundo está lleno de cristianos y no hay más Cristos. Porque en el fondo mucha gente está esperando que Jesús vuelva para tomarnos de la manito y rescatarnos. Y eso es una idea infantil. Es decir, el trabajo espiritual, el trabajo consciente, es un trabajo que ya lo definí en alguna manera, un trabajo difícil, es un trabajo de mucho sufrimiento, de mucha valentía, de mucho temple, y que no está dado por estar sentado esperando, ¿cierto?, que llegue un Salvador, un Superman y nos rescate. No está dado por ahí de ninguna manera. El trabajo es interno, es interior, es individual. Colectivamente hablando tampoco vamos a conseguir jamás nada. Ya lo ven ustedes, cada vez que el pueblo se levanta en revolución, ¿cierto?, mueren miles de personas, damos una vuelta de 360 grados y quedamos en exactamente el mismo lugar. Es decir, no avanzamos absolutamente nada. Por lo tanto, la redención, por lo tanto, el aspecto de liberar el espíritu, el aspecto de caminar interiormente, es un tema absolutamente individual. Y donde los guías, estos maestros, ¿cierto?, pueden aparecer, pero nos pueden indicar en cierta medida el camino, un camino que tenemos que encontrar nosotros para hallar una puerta que tiene que ser encontrada por nosotros y tomar una llave que está dentro de nosotros para poder abrir esa puerta. Por lo tanto, es fundamental comprender de que el conocimiento, la gnosis, es una herramienta principal para poder comprender estas cosas, ¿cierto? Y tomar en cuenta de lo que es la religión. Lamentablemente es un sistema que nos pone a caminar en sentido contrario, por lo tanto no es ninguna garantía ni ninguna puerta para llevarnos a ninguna parte. De hecho, no lleva a ninguna parte en el fondo. Esa es la idea de una religión. Bueno, Nidia Fuerte dice: gracias por este fabuloso tema, gracias por darte tanto, gracias a ustedes que están allí, y yo simplemente hago mi aporte nomás. Recuerden que todas estas cosas que uno plantea son cosas, o en mi caso particular, son cosas que he estudiado durante mucho tiempo, cosas que he compartido también en ámbitos personales con muchas personas, y que esta es la primera vez que estoy compartiéndolo con mucha gente.
Por lo tanto, tampoco hay que tomarlo como la verdad, sino que hay que tomarlo como una verdad que he encontrado y que está haciendo eco con otras personas, ¿cierto? No en el sentido de que la están descubriendo, sino que también es probable que sean verdades que estén redescubriendo en ustedes mismos. Recordemos que el mundo de la unidad, ¿cierto? Es un mundo atrapado dentro del espíritu, es un mundo que está en cierta medida atrapado dentro de la dualidad, donde el espíritu ya lo sabe todo, ya lo conoce todo. Por lo tanto, cuando ustedes escuchan algo que les hace sentido, no es que sea algo en sentido espiritual, no es que sea algo que esté siendo descubierto ahí en ese momento, no, es algo que ustedes están recordando. Y por eso les hace sentido, por eso lo creen, y por eso saben en el fondo de ustedes, en el fondo del corazón, que lo que se plantea es verdad. Porque es algo que están recordando, no es algo que están aprendiendo. ¿Okay? Los conceptos de aprender, los conceptos de evolucionar son de la dualidad. Es decir, si el espíritu está atrapado en el mundo dual, es porque este mundo dual necesitaba la fuerza del espíritu para evolucionar, para mantenerse constantemente evolucionando. En el engaño, obviamente, ¿cierto? En este déjà vu eterno de morir, nacer, crecer y morir. Alicia John dice: ¿qué me dices del juego del Pokémon GO? Que ha habido hasta muertes por este juego. ¿Será puesto para dominio mental en la juventud? ¿Crees que sea satánico? Mira, por lo que yo estoy planteando, cuando nosotros tomamos la idea del átomo, cuando tomamos la idea de esta pequeña entidad material, 99,9% vacía, ¿cierto? Que da origen a todo en la ilusión material, estamos hablando de que ese es el sistema, ¿cierto? A través del carbono, ¿cierto? De la atomización, ¿cierto? Del compuesto del carbono, el ser humano, ¿cierto? Es atrapado el espíritu ya dentro de un sistema satánico. ¿Ok? De hecho, el carbono son 6 protones, 6 neutrones, 6 electrones. Por lo tanto, es un 666. Está atrapado dentro de un sistema satánico. Obviamente satánico, hablando desde el concepto no del diablo, sino que del concepto inversor, es decir, estamos metidos en un mundo completamente al revés, es un mundo satánico respecto de la óptica espiritual. Por lo tanto, todo lo que ocurre dentro de este mundo, todo lo que hay dentro de este mundo, es en el fondo satánico, en contrario al espíritu. Desde ese punto de vista, nadie está hablando del diablo acá, estamos hablando del punto de vista de la raíz hebrea, ¿cierto? El concepto de Satanás, que significa adversario, contrario al revés, todo es satánico acá. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo en los últimos tiempos? Este mundo satanista se está volviendo a ultranza más satanista aún, es decir, la realidad que ya es irreal, está siendo reemplazada por otra realidad, es decir, una realidad que está siendo suministrada a través de la tecnología del VR, de la virtual reality, es decir, a través de estos antifaces, ¿cierto? Donde tú te los colocas y puedes tener un dispositivo e ir caminando en un videojuego a través de otro mundo, ¿cierto? Es una realidad virtual. Ahora, Pokémon GO también es un sistema de realidad virtual, ¿cierto? También es un sistema para mantenernos distraídos, lejos de nosotros mismos. Porque recordemos, de eso se trata todo este juego mental, de mantenernos constantemente distraídos de nosotros mismos. Y Pokémon GO, obviamente, que es una herramienta muy útil en el segmento juvenil, ¿cierto? Para mantener a estos chiquillos idiotizados, ¿cierto? Completamente fuera de sí. Ahora, la telenovela también en el ámbito de las mujeres, y el fútbol en el caso de los hombres también es exactamente el mismo sistema, es decir, mantenerlos constantemente entretenidos, hacer que una persona salga del trabajo completamente cansada y en vez de hacer una introspección de sí misma, enciende la tele y empieza a ver fútbol, la telenovela, el chiquillo pesca el celular y se va a atrapar un Pokémon. Por lo tanto, este sistema está y estará siempre reinventándose para mantenernos distraídos de nosotros mismos, de que no hagamos ese trabajo de descubrimiento interior. Bueno, ya estamos en la hora, son las 6 de la tarde con 2 minutos acá en Chile. Por lo tanto, vamos a dar por cerrado el programa y vamos a leer los últimos comentarios. Dice... Mayor Galván dice: saludos Jorge Zamora, pude estar en el programa del día de hoy, no pude estar en el programa, disculpa amigo mío, saludos a todos, escucharé la grabación en su canal. Sí amigo, eso ni lo dudes, llegando ya a casa voy a renderear el programa, lo tengo que obviamente montar en un programa, ¿cierto? Y sacar el archivo y después subirlo a YouTube y yo ahí comparto el link. Vanessa Zárate ahí le puso, estuvo muy bueno, muchas gracias. Y bueno,
sin más, yo creo que ya vamos a estar cerrando el programa. Sí, estuvo bastante bueno, salieron bastantes cosas interesantes acerca de la mente, ¿cierto? Este carcelero formidable, surtidor de la inteligencia, el miedo, el deseo y el apego, y que nos mantiene bajo regla, ¿cierto?, en este mundo ilusorio mental. Bueno, el próximo jueves nos vamos a estar juntando en el mismo horario, ¿cierto?, de 4 a 6 de la tarde, con algún nuevo interesante programa. Un abrazo para todos y todas y un beso. Chao, chao.